Ok, pues vuelvo a presentarme. Soy Amparo Perucho, soy estudiante de último año, si Dios quiere, del grado de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Somos prácticamente los únicos adoptados, no tienen nada que ver con ingenierías en la universidad y yo me doy evidencia de ello. Y este taller básicamente pues es una forma un poco de retribuir a un conocimiento académico que he adquirido durante unos cuantos años y particularmente en un circuito que me gusta, me encanta y al que he dedicado muchísimo más tiempo que mi carrera. ¿Cómo vamos a ver o qué vamos a ver básicamente la temática de este taller, que es debatir sobre arte, visión del artista y el mercado de arte? Pues muy intuitivamente lo vamos a ver a través de dos ejes fundamentales. El primero de ellos, quién es el artista, y el segundo de ellos, qué es el mercado de arte. ¿Por qué este orden? Porque para entender cómo funcionan las dinámicas logísticas dentro del mercado de arte, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las personas que producen y que tienen incentivos para meterse y para interesarse dentro de este mundo. Entonces, primero vamos a explorar quién es el artista a través de cómo es académica y profesionalmente, y luego vamos a explorar qué es esto del mercado del arte a través de los criterios que suelen funcionar en los mismos, las instituciones que las conforman y herramientas que puede tener una persona más o menos interesada en el mundo del arte. Dale. Okay. Creo que hay un micro abierto. Ya no hay un micro abierto. Pues vamos a la primera. Todas las dudas que tengáis, va a haber un espacio entre la parte 1 y la parte 2, que las podéis poner por el chat, pero si en algún momento hay algo que decís, no puedo con mi existencia, tengo que preguntarlo sí o sí, si os queréis desmutear y decir, como si fuera Poi, pues decir pregunta y yo intentaré pues más o menos responderla en el momento, si es que es lo que más procede dentro del contenido lógico. Vamos a ello. Ok, ¿quién es el artista? ¿Cómo vamos a entender quién es el artista? Lo vamos a entender a través de dos ejes. Uno, ¿cuáles son las motivaciones que hacen que una persona decida ser artista o decida llamarse a sí mismo artista y cómo la sociedad le percibe? Y cómo a través de pequeños matices en las motivaciones se toman decisiones con las cuales podemos entender cómo quiere o no quiere enfocar su producción artística. Esta relación es súper importante porque en la mayor parte de debates lo que nos encontramos muchas veces es que existen opciones de escoger desarrollos metodológicos por parte del artista, escoger qué tipo de obra que tienen que hacer, dónde van a trabajar, dónde no van a trabajar, pero nunca hemos explorado, o no se ha explorado como súper más o menos detalladamente por qué la gente quiere meterse directamente en ese punto. En raíz de esas motivaciones es donde pueden escoger las pequeñas cosas. Por eso es importante entender que de las motivaciones van las decisiones. ¿Cuáles son las motivaciones? Lo primero de ello es que tenemos que hablar de no cómo se percibe un artista a sí mismo o cuáles son las motivaciones intrínsecas que tiene un artista, sino cómo lo ve el resto de la sociedad. La mayoría de preguntas que teníais con respecto a Instagram que nos estáis poniendo eran de cómo las personas o los ciertos estereotipos que tenemos muchas veces cuando no estás metido en nada ni remotamente creativo ni remotamente artístico, cómo concebimos a las personas que son artistas o que les ponemos esa etiqueta. Creo que hay dos vertientes bastante fundamentales acerca de, en el imaginario colectivo, qué es lo que quiere, cuáles son las motivaciones de un artista. La primera de ellas es el arte por amor al arte. Este arte por amor al arte es la idea de que una persona que se considera a sí misma artista quiere producir, quiere crear y en eso va toda su energía vital. ¿Cuál es la problemática de esto? La problemática es que hay una especie de Yupilandia del universo, ¿no? Porque lo que hace es que cuando nosotros pensamos que la motivación de una persona es intrínsecamente desarrollarse creativamente, intrínsecamente producir la obra que quiere producir, lo que estamos haciendo es aislarla del resto de dinámicas que en cualquier otra nomenclatura o en cualquier otra profesión sí se aplicarían, ¿no? O sea, la manera en que tenemos de concebir, por ejemplo, a los escritores, de que están en su cubículo y están escribiendo y ahí están súper felices, es una que excluye de que sí que tienen que hacer como cosas mundanas como quizá comer, tener réditos económicos o tener como un cierto desarrollo profesional independientemente de que estén en su cubículo o no. Entonces, esta primera idea en el imaginario colectivo de el arte por amor al arte se usa muchísimas veces para caracterizar un matiz en el cual las personas que se consideran artistas, pues no les importa tanto las cosas económicas o no les importa tanto tener un desarrollo profesional. Pero es problemática porque lo que hace justamente es aislarles. Entonces, si vamos a hacer una caracterización acerca de las motivaciones del artista, vamos a intentar evitar esta idea de el arte por amor al arte. La segunda idea es que los artistas o las artistas son aquellas que hacen arte para cambiar el mundo. Esto quiere decir que principalmente su motivación por la cual producen, sea libros, películas, pinturas, dibujos, lo que sea, es una forma de cambiar las lógicas que se dan dentro del espectador.
que pueden ser lógicas individuales de que veas una película y te eches a llorar porque te ha dado un mental de tu vida y el autor diga, ah, sí, esto es lo que yo quería, o pueden ser lógicas mucho más grandes y colectivas como son los cambios sociales. El problema que tiene esto es que normalmente hace que los debates sean muy poco ricos y se centren constantemente en la siguiente dicotomía, que es en qué mundo las obras de arte tienen más capacidad de cambio de las esferas sociales, tienen más capacidad de mostrar las problemáticas del colectivo queer, tienen más capacidad de hacer ver los horrores de la guerra, tienen más capacidad de demostrar y de como sacar a la luz determinadas cosas. No es malo que exista como esta caracterización en el imaginario colectivo del arte para cambiar el mundo, lo que es problemático es que siempre exclusivamente intentemos poner la métrica dentro de debate qué tipo de obra, qué tipología, si es realista, si es idealista, cómo llega a funcionar fuera de la creación estética, la creación plástica per se. Estos dos conceptos son que sí podemos tener en cuenta, pero que tenemos que jugar en caracterizaciones siempre de matices, porque si no, lo que nos convertimos es en extremadamente reduccionistas acerca de qué tipos de debate de arte podemos o no podemos tener. Creo que es muy sencillo pensar que los últimos torneos, al final, cuando no tienes un cierto conocimiento más o menos específico de cuáles son las dinámicas propias del mundo creativo, siempre acabamos debatiendo de si una persona artista es capaz de renunciar a sus principios, de renunciar al arte por amor al arte, por ganar un cierto potencial de dinero, y siempre acabamos debatiendo de si una obra que es más explícita, menos explícita, más violenta, menos violenta en ese sentido, pues hace que la gente haga, oh, wow, qué horror, o hace que diga, no me pongas esto en la cara porque me está jodiendo un poco, no quiero verlo. Creo que cuando acabamos siempre en este tipo de debates estamos reduciendo mucho las motivaciones del artista. Esto en matices. Ahora, para entender verdaderamente cuáles son las motivaciones, vamos a hacer un cambio de lógica pequeñito, porque las motivaciones son personales, es decir, hay tantas motivaciones para denominarse artista como diferentes personas que se denominan artista. Y como no podemos ir uno por uno a qué va el cerebro de cada persona, lo que vamos a hacer es una lógica invertida. Vamos a ver cuáles son las potenciales decisiones que ha tomado una persona que se considera artista y a raíz de ello vamos a inducir cuáles son las motivaciones que le han llevado a tomar esta decisión. Creo que esto lo que puede hacer es ayudar que a nivel de debate seamos un poco más conscientes de tipologías o diferentes caracterizaciones que podemos acceder con respecto a lo que es o no es una persona artista y cómo podemos darle un background que nos haga pues, que nuestra postura sea un poquito más justificada en ese sentido. Vamos a las decisiones. Primeramente, vamos a decisiones académicas. Hay una dicotomía súper grande, ¿no? O bien yo tengo un rechazo académico o yo tengo una aceptación académica. Pero antes creo que estoy viendo una pregunta de ¿cuál sería un ejemplo de una métrica no reduccionista que abarque bien las motivaciones? Creo que en ese sentido lo más importante no es que tú plantees una métrica siempre con respecto al desarrollo social, sino de que seas consciente que dependiendo de la noción es probable que tengas tanto un desarrollo creativo como un desarrollo social. En razón de eso, lo que puedes plantear es por qué para ti, concretamente la caracterización de tu artista, es más importante que se dé este cambio social, incluso teniendo en cuenta que va a tener un cierto desarrollo creativo. Creo que eso no es una cuestión de que exista una métrica no reduccionista, porque al final siempre lo hacemos, sino de que se reconozca que estoy haciendo como una valoración directa de por qué mi métrica social o mi métrica de como dinámicas creativas propias o de satisfacción personal pesa más que el resto. Entonces, creo que es ahí el punto en el que tenemos que intentar darle un poco de caracterización. ¿He llegado a contestar, Diego? Perfecto, pues entonces vamos a las dos opciones, las dos dicotomías, ¿no? Tenemos la luna y el sol. Me gusta mucho más la luna, pero en este caso, pues bueno, escogí la aceptación académica por algún motivo. Ok, llega un punto, ¿no? Tú tienes, yo qué sé, 17, 18 años y dices, papá, mamá, quiero ser artista. Tus padres se te quedan con la cara de pánfilo espectacular y tú haces lo XD. Tengo dos opciones en mi vida. Tengo una opción de o bien rechazar académicamente, es decir, no ir a una universidad a estudiar el grado de Bellas Artes, no meterme en formaciones profesionales, etcétera, etcétera, que me puedan aportar conocimientos académicos en ese sentido acerca de lo que es y lo que no es el arte. Yo puedo coger y decir, mira, sí, mando toda la absoluta mierda, yo lo que quiero es formarme en esto y darle a topísimo con ser académico en el sentido de tener como un cierto acceso a conocimientos que a lo mejor no tendría de ninguna otra forma.
El rechazo académico, ¿qué es lo que está un poco ponderando? Creo que pondera dos cosas. Primero de ellos, pondera una motivación dentro de cómo una persona es artista, que es muy personal, que es muy íntimo. Mucha gente no entra a la carrera de Bellas Artes y no quiere hacer este tipo de cosas, porque la manera en que tienen de concebir su propia producción, los dibujos que hacen, las pinturas que hacen, yo que sé, los videojuegos que pueden llegar a desarrollar, los diseños que hacen, es muy íntimo, es con respecto a su propia vulnerabilidad, su propia espera y cómo a ellos les repercute constantemente. Es muy sencillo ver que, por ejemplo, o sea, cuando yo soy una persona que a lo mejor estoy dibujando porque estoy estresada y no tengo otra forma de lidiar con el estrés, igual que personas que lidian con el estrés escribiendo, pues puedo hacerlo dibujando en ese sentido. Cuando escojo un rechazo académico es porque yo valoro más la manera en que tengo ahora mismo de enfocar mi producción artística hacia mí, bajo mis criterios, bajo mi arte terapia, entre comillas, que cualquier potencial conocimiento que yo esté realizando cuando entro a la esfera académica. Lo que yo valoro es una funcionalidad personal, íntima, vulnerable acerca de mi propia producción artística. Por eso muchas veces rechazo el academicismo. En contraposición, la aceptación académica dice, o podemos entenderla de las siguientes formas, como yo sigo queriendo dibujar, sigo queriendo pintar, pero siento que no es suficiente con que yo lo explore por mí mismo, siento que no es suficiente con que yo haga un dibujo y me sienta bien y ya está, sino que quiero ver a dónde me llega. Quiero ver qué puedo aprender, quiero ver cómo puedo aprenderlo y quiero ver cómo puedo exportar lo que estoy intentando de tratar de la forma mejor posible. La motivación es personal igualmente, pero ahora se convierte en una forma de cómo puedo, desde esa motivación personal, saliendo de mi propia burbuja, saliendo de mi vulnerabilidad, llegar a un desarrollo y un crecimiento. Ambas son igual de legítimas. Entender en cuál nos estamos moviendo, dentro de qué tipología de artista o pseudoartista, es importante. La segunda cosa que tenemos dentro del rechazo académico o la aceptación académica se basa en la disponibilidad de alguna forma del esfuerzo que queremos o no queremos hacer. Las personas, muchas veces, las personas que rechazan académicamente son aquellas que no quieren pasar por el proceso institucional de tener que estudiar mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos para llegar a ese punto, claro, a ese punto de desarrollo creativo. Aquí es justo donde entra la pregunta que hace Diego, porque 100% no es que no puedan desarrollarse en este sentido creativamente las personas que rechazan el academicismo, sino que la metodología por la que quieren hacerlo es una en la que va como at their own pace, la cual yo escojo en qué puntos quiero o no quiero desarrollarme. Yo escojo qué tipos de obras son las que más o menos me interesan y a partir de mis propios intereses es cuando digo, voy a buscar cuestiones técnicas que me gusten, voy a buscar plazos técnicos que me gusten, voy a buscar todo lo que a mí me pueda hacer feliz en ese sentido para llegar a ese crecimiento, pero no estoy dispuesto a que el esfuerzo perjuicio bastante grande que normalmente, como es un cierto consenso entre el mundo del arte, es que ser autodidacta te deja unos ciertos vacíos académicos porque es muy fácil que te quedes siempre en tu misma burbuja conformista de lo que te gusta, lo desarrollas pim pam pum y el resto no lo tocas. Lo que hay que valorar en este sentido, cuando hacemos esta caracterización, es como cuánto importantes son estos vacíos académicos o esta cuestión, sí, estos vacíos académicos en razón o como comparado con la capacidad de desarrollo del ritmo propio de bajo tus puestos emocionales, bajo tus tiempos, bajo tus plazos, bajo tus reglas en ese sentido, cuál es lo más importante de esos de los dos. En la adaptación académica, lo que tenemos de contraparte es que es un esfuerzo forzado. Tú entras a Bellas Artes y te guste o no te guste, tienes que aprobar asignaturas. Te guste dibujar, te guste esculpir, te guste pintar, vas a tener que hacer cierto conocimiento básico, porque la funcionalidad es diferente. La motivación por la que tú entras a Bellas Artes es intentar tener una gran gama de posibilidades por las cuales, después de haber tenido tú un conocimiento académico, ya decides lo que quieres hacer. Pero pasas por un proceso en el cual se te fuerza sistemática, emocionalmente y como a nivel práctico a que salgas de zona de confort para que tú adquieras pues como conocimientos teóricos y prácticos. ¿Cuál es el beneficio que tiene muchas veces entrar en esta adaptación académica? Primero de todo, que tienes como ciertos cuestionamientos de innovación constante que muchas veces cuesta llegar desde un rechazo académico, pero segundo, es que tienes un acceso a comunidades creativas que cuando eres autodidacta es un poco más difícil de llegar. Porque hay algo muy poderoso dentro de las caracterizaciones de artistas, que es cómo se crea una comunidad social a través de personas que tienen como ciertos incentivos y cierta pasión hacia lo que están haciendo.
La pasión se materializa en matices completamente diferentes, pero el impulso que les ha llevado muchas veces a meterse en esta adaptación académica hace que se creen dinámicas creativas súper interesantes. O sea, por eso es muy común que existan muchas veces como grupos de creativos, grupos de pintores, grupos de escultores, como generaciones específicas que se han conocido en la carrera, porque ahí tú tienes como unas ciertas dinámicas que te ayudan muchísimo a crear esa comunidad. Entonces, lo que llegamos a ponderar en estas dos motivaciones es entender cuánto importante es esa creación a través del academicismo, con las presiones que conlleva, pero también con la apertura teórica y la apertura práctica que te está dando, versus lo que hablábamos antes de este rechazo académico en el que yo hago las cosas más o menos a mi pace, puedo seguir desarrollándome, pero voy a tener unos ciertos, o es muy probable que tenga unos ciertos agujeros académicos que me limiten. Haciendo eso, lo que tenemos es un debate principalmente de importancias acerca de, en las decisiones académicas, cuáles son las motivaciones, no son las motivaciones. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pues paso a las decisiones profesionales, ¿no? O sea, tenemos que entender una cosa de las decisiones profesionales. No son dependientes intrínsecamente de las decisiones académicas. Es decir, yo puedo llegar a un punto en que diga, no quiero pasar por este proceso de 4 años, voy a estudiar una carrera que, pues como me da la gana, voy a estudiar psicología, voy a estudiar ciencias políticas, lo que sea, pero llega un punto en mi vida en que siento que los dibujos que estoy haciendo, los textos que estoy haciendo, el que cante en la ducha, como las producciones audiovisuales que estoy haciendo, digo, puedo sacarle rédito económico a esta mierda, en plan, puedo llegar a profesionalizarme en esto. Creo que aquí, principalmente, lo que tenemos que entender es cuánto te prepara o no te prepara la decisión académica previa que tú has tenido para esa profesionalización. Aquí hay muchísimos tipos de análisis que podemos llegar a realizar, pero principalmente lo que tenemos que ver en ese sentido es las estructuras académicas, cuánto te preparan en los contenidos teóricos, prácticos y muchas veces sociales que te están dando para que tú entres a un mundo profesionalizado versus una cuestión autodidacta, cuánto te está preparando para que tú entres a las dinámicas de mercado, etcétera. Aquí hay una misconcepción súper grande acerca de lo que son las bellas artes y es que básicamente las bellas artes están divididas en la cabeza de la gente en dos cosas. Una que son completamente vocacional, que son pintura, dibujo, escultura, que son lo que hace 300.000 años quizá podrías ganarte la vida con ello, pero ahora mismo está un poquito jodido. Y luego tienes todo lo que es new media, que es pues la de diseño, la ilustración, etcétera. En la mayoría de sitios, por lo menos en España, las carreras se suelen dar a través de un equilibrio entre esas dos, donde te enseñan conocimientos medios acerca del new media que puedes adaptar toda la realidad, pero también te enseñan conocimientos técnicos de dibujo, de pintura y escultura que tú puedes ver cómo los deseas adaptar dentro del mundo de la profesionalización. Entender que cuando una persona se mete a Bellas Artes, no solamente va a ser o súper pobre porque solamente le van a enseñar a dibujar, o solo va a ser la persona más logística en ese sentido de, no, el diseño está, ahí está. Lo bueno que tienen muchas veces las carreras o la academización de Bellas Artes es que te dan ese abanico en el que tú más o menos vas descubriendo conforme pasan los 4 años a través de optativas, a través de profesores, a través de un montón de cosas, qué es lo que quieres o en qué te quieres profesionalizar. Como tenerlo en cuenta en el mindset, que cuando hablamos de estudiar Bellas Artes, no solamente hablamos, por lo menos en España, de estudiarlas como disciplinas plásticas y ya está. En razón de eso, tenemos que ver la profesionalización autodidacta en ese sentido, cómo se puede dar. Porque lo que pasa muchas veces con autodidacta es que si existe... Y ahora voy al argumento de que no vas a tener dinero, que es muy divertido, es uno de mis favoritos. En cuestiones autodidactas, si existe una capacidad de meterse en las lógicas, lo que tú no tienes es como el respaldo institucional de que estás estudiando una carrera al respecto. O sea, tú puedes igualmente intentar aprender cómo funcionan los algoritmos de Instagram, puedes intentar aprender qué tipos de diseños a la gente le gusta, no le gusta, qué tipo de dibujos a la gente le gusta, no le gusta, y en razón de eso profesionalizarte. Es acceder igualmente a la profesionalización, lo que muchas veces tenemos que valorar es cuánto esfuerzo o los costes de oportunidad que te estás haciendo de por medio. Ahí, los análisis que hagáis al respecto pues pueden ser súper variados, pueden ser con respecto a los costes emocionales, pueden ser a los costes económicos, a los costes de responsabilidad, pueden ser muchísimos, pero en ese sentido entender que no hay una preponderancia de no académico seguro que te va a preparar muchísimo más la profesionalización, pero tampoco hay una de el académico no sirve una porra y media, lo que necesitas es salir al mundo y a vivir la vida y a putearte y a partir de ahí aprender. Profesionalmente, aquí vamos un poco a como la caracterización de cómo es un artista que decide sacar
una profesión de dibujar, pintar, diseñar, lo que sea. Hay 3 caracterizaciones o como 3 tipologías de artistas. Voy a empezar con los extremos porque son los que la gente más suele caer y suelen ser, francamente, los que están más condicionados por cuestionamientos que no son del todo ciertos. Tienes el extremo de principios y el extremo utilitarista. El extremo de principios es este momento en el que no, quiere ser artista y quiere desarrollarse creativamente bajo su criterio. O hace las obras que le da la real gana a esa persona, bajo las temáticas que le da la real gana, bajo los colores, bajo las técnicas, bajo lo que esa persona quiere y considera, o no le va a servir, no va a tener una cierta satisfacción. Este extremo de principios, la manera en que en debate solemos contrarrestarlo es decir como, jaja, te vas a quedar pobre. Jaja, no vas a tener acceso al dinero, jaja, el dinero pues como pirámide de Maslow, esta explicación la sabemos todas, las hemos escuchado 300 veces, necesito cierto dinero para acceder a cosas que también me hacen feliz fuera de mi creatividad. El problema de esta refutación, que es un poco lo que preguntaba Diego, de neutralizar el argumento de que no vas a tener dinero, es que no se cumple en la mayor parte de los casos, porque la capacidad de acceder o no a estas estructuras utilitaristas muchas veces da en los puntos medios. Si una persona que escoge sistemáticamente ponderar su desarrollo creativo libre, que se la sude a todo el mundo, que se la sude lo que quiere la gente, que se la sude lo que pida todo el mundo, son personas que normalmente están en una situación de privilegio. Súper sencillo. Yo, si necesito dinero para comer y lo necesito urgentemente, no me voy a plantear si voy a hacer el cuadro de mi vida o si voy a hacer un cuadro para otra persona. Voy a decir, me da más dinero porque necesito comer. Porque solamente las personas que tienen una situación de privilegio muy grande son las que sistemáticamente pueden optar por este extremo de principios. Con lo cual, lo que podemos hacer es intentar demostrar cómo este extremo de principios, 1, es una minoría y 2, es una minoría que no nos importa, porque es gente tremendamente privilegiada que potencialmente puede dedicarse a pintar, a tocarse la nariz o a hacer lo que le dé la real gana. El segundo de los extremos es el extremo utilitarista, que es como, vale, son personas que necesitan sistemáticamente en este sentido los dineros y no les importa romper sus principios en el sentido de desarrollo creativo y le venderían el alma al diablo si eso pudiera darles un rédito económico. Estas personas creo que hay que tratarlas con mucho cuidado porque muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto estamos generalizando o no generalizando la situación o el incentivo que tiene esa persona para llegar a una situación de privilegio o para salir de una situación que francamente es nula. Creo que cuando estamos en una situación en que es tan tremendamente mala que tú le venderías el alma al diablo en ese sentido y te daría absolutamente igual lo que produces y lo que no produces, lo que tenemos que ver es hasta qué punto esa categorización de artista como profesional en este momento, o sea, en ese extremo utilitarista, es uno que tenemos que tener en cuenta de una forma muy grande en el debate o no tan grande. O sea, creo que es muy sencillo pensar, por ejemplo, que cuando justamente existe una persona que está vendiendo sus cuadros por 3 euros, por 1 euro, por 2 euros al mejor postor, no es porque piense que su trabajo no vale una mierda y media, sino que es porque necesita mucho más el dinero de lo que necesita ese desarrollo creativo. Aquí lo que entonces hay que hacer cuando nos estamos moviendo en un debate de extremos, que ya digo, no es el mejor debate con respecto a la profesionalización, ni muchísimo menos, es intentar ver cuál de los dos colectivos o bien es el más importante o es el más justo en el que debatir. Porque entendemos que es tremendamente injusto en ese sentido decir, no, que se joda esta persona que necesita el dinero, que tiene que desarrollarse creativamente y ya está. Y da igual, si se muere de pobre, se muere de pobre. Creo que es tremendamente injusto plantear esa postura, igual que es tremendamente injusto plantear el momento de, no, yo me desarrollo y me da igual el resto del mundo, el resto de la existencia. Estos dos extremos, tanto el de principios como el utilitarista, intentemos siempre, siempre evitarlos porque dan como a debates que son muy tontos, en los que constantemente estamos sintiendo que estamos siendo injustos el uno con el otro y es como, no gana nadie. Vamos a intentar ir al profesional artista promedio. A ver, ¿eso responde a lo que diciendo? Vale, ok, creo que no acabo de entender la pregunta de Diego, pero entiendo que la manera de justificar que ambos extremos son injustos, lo que planteas es en entender que la distribución sistemática de riqueza y de privilegios solo que lleva a justificar sus decisiones. Entiendo que es esa. Lo que no sé es hasta qué punto esa caracterización, el mundo es desigual, existen personas que solamente pueden, pues que pueden permitirse en ese sentido
hacer lo que les dé la gana y ya está. Y hay personas que necesitan sistemáticamente pues, sacar dinero y el resto de variables les da igual. Lo que no sé es cómo entra exclusivamente en cuestionamientos de arte y no tanto en de tipologías de artistas y no tanto en como desigualdades sociales y ya está. O sea, creo que sí, la caracterización de la distribución desigual de la riqueza y los privilegios se aplica, pero no es la más importante en el terreno que queremos construir en los cuestionamientos de arte, porque en ese sentido, por lo menos no desde la perspectiva profesional, si lo planteas desde una perspectiva social, claramente entra 100% esta cuestión de establishment, de statu quo, minorías, mayorías y cómo penetran o no penetran. Pero si es una cuestión de vamos a intentar que sea un debate lo más justo en el sentido de qué decisiones personales o qué desarrollo personal en ese sentido podemos llegar a establecer, es un punto que yo intentaría evitar en ese sentido. Obvio, si lo sacan y alguien plantea un caso extremista en esos sentidos, se puede hacer ese análisis, o sea, creo que es un análisis súper válido, pero no es el core particularmente de la profesionalización. ¿Cómo podría plantearse en debate la motivación del artista en tanto como quiere ser percibido por el público? Vale, eso vamos a ir cuando hablemos sobre todo del mercado del arte, entonces te lo voy a responder después, pero básicamente tenemos que entender cuál es la dependencia que tiene el artista de que el público le reconozca o no le reconozca para tener una cierta trascendencia. Si a ti te da absolutamente igual que la gente te compre los cuadros, por ejemplo, en ese sentido no te va a importar cómo te perciban o no te perciban. Si a ti te da igual en ese sentido que te perciban como que un punto en mitad de la pared es un abstracto, que es un sinsentido y no debería estar en el museo, porque como conceptualmente entiendes dentro de como las creatividades intrínsecas que en el arte, lo que está rompiendo, lo que significa dentro de la museología, y dices, ¡buah! Esto es lo que me importa que antes todos teníamos que hacer bodegones y ahora yo puedo hacer un puntito y es fantástico. En ese sentido, tu motivación no es dependiente de lo que el público perciba o no perciba, pero es probable que puedas llegar a tener una motivación en la que sí que quieres una cierta trascendencia, sí que quieres que la gente te recuerde, sí que quieres que la gente no vea tu puntito y diga, ¿qué puta mierda es esto? En plan, no entiendo por qué está pasando. Entonces, el planteamiento del debate en la motivación del artista, creo que lo que hay que analizar en ese sentido es desde la perspectiva actual, en ese punto, desde los contextos particulares, qué es lo que más le llega a interesar. Porque si le llega a interesar desde su construcción de privilegio en ese sentido, que la gente le conozca, que la gente le pague, sí que tienes ese punto de motivar al artista a tener un poco más de rédito económico. Pero si no le interesa y solamente quiere hacer arte por metarte y por hablar de las estructuras y las cuestiones propias del arte, en ese sentido, sería un poco igual. Vale. Voy a la de Diego. ¿Cuál sería la más importante entonces respecto al desarrollo? Con respecto al desarrollo personal, entiendo que en los dos extremos, tanto el extremo de principios como el extremo utilitarista, no es lo más importante. Lo más importante es lo siguiente, que son los matices profesionales del artista promedio. Ok, la métrica más importante suele ser en este sentido en un desarrollo de satisfacción y la satisfacción a través de las pequeñas cosas que nos puede dar un desarrollo para uno mismo, un desarrollo para otros. Acabo de explicar esto y contesto a Fabián porque es como, justamente vamos con esto. Vale, ¿qué pasa para un artista promedio que se dice yo quiero llegar a pues, como desarrollarme profesionalmente de alguna forma? Creo que cuando tienes un desarrollo para sí y el desarrollo para otros, tienes un punto de choque súper grande, que es como si yo me desarrollo solamente para mí mismo, tengo una libertad creativa a la hora de enfocar, independientemente de que el resto del mundo me diga que mi arte está mal, que mi arte es feo, que mi arte no funcionaría. Yo tengo una libertad creativa para hacer y encontrar lo que a mí me sirve más y mi hueco en el mundo. ¿Por qué es importante esta libertad creativa en este sentido? Vale. La libertad creativa suele ser importante porque cuando existen muchísimas capacidades o muchísimas formas de ver el mismo tema, lo que tendemos a encontrar las personas que se profesionalizan en el arte es como rasgos distintivos que hagan que a ti te cojan por encima del otro, ¿no? Como probablemente si yo siempre hago unos diseños minimalistas que están caracterizados por tener, pongamos, una X a la parte derecha de todo lo que hago, llega un punto en el que se asocia mi imagen por la libertad creativa que yo he estado teniendo con que tengo esa X y con que tengo un estilo determinado y a raíz del estilo determinado que he desarrollado por y para mí mismo es cuando la gente te empieza a notar. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, vemos
personas que no están trabajando en estudios, sino que directamente han pasado a Instagram y es como su producto, son hacer 4 tipologías de pendientes. Siempre hacen sus 4 tipologías de los pendientes del zodiaco y la gente los conoce por hacer sus 4 tipologías como de los pendientes del zodiaco o de lo que sea. En ese sentido, lo que han hecho es que el desarrollo para sí mismo siempre ha estado potenciado acerca de cuál es mi marca personal y cómo voy a intentar hacer todo lo posible para desarrollarla en mis términos en ese sentido. Creo que esto, lo que suele pasar con respecto a trabajar para otros es que suele darse el choque de no, cuando yo trabajo para otras personas tengo que anular una libertad creativa. Es cierto que anulas parte de libertad creativa, pero vamos a matizar esto un poco. Porque una persona que trabaja en un estudio potencialmente siempre tiene una capacidad de dar su puntito, aunque no sea en el mismo grado. O sea, creo que es como un delta más marginal, pero que sí que hace que, por ejemplo, cuando tú estás trabajando para Disney, cuando tú estás trabajando para estudios de animación, puedes llegar a hacer, por ejemplo, un diseño de personajes que entre dentro de lo que uno considera Disney, pero que tenga pequeños detalles que son muy tuyos. O sea, por ejemplo, hay animadores muy característicos que cuando vemos las películas de la época dorada de Disney, te das cuenta de que a lo mejor las animaciones del libro de la selva y las animaciones de Tarzán, son muy, muy parecidas, porque las personas que han trabajado creativamente en eso tenían una manera de concebir la animación que han aportado directamente al estudio. No es que se te anule completamente la libertad de decidir cuál es tu marca, sino que ahora lo que haces es reenfocarla en el desarrollo para otros. Entonces aquí lo que tenemos que valorar en este sentido es que me renta más o en ese sentido que me aporta más satisfacción. Porque si a mí lo que me aporta satisfacción es contribuir a esta cuestión colectiva en la que sé que he puesto mi granito de arena, pero no me importa que no salga una X gigante de ha sido un paro perucho quien ha hecho esto, pero que la gente que me conoce se dé cuenta de lo que esté pasando, tenemos que el desarrollo para otros es perfectamente válido. Pero si yo lo que quiero es esa gran marca y ese momento en el que todo el mundo me reconozca por quien soy y fin, probablemente el desarrollo para mí mismo tenga una cierta capacidad en la libertad creativa un poco más. El segundo punto de choque que se suele dar aquí con respecto a la satisfacción es el que habla un poco Javier, es esto de, vale, ¿cómo poner a un artista la dificultad laboral de encontrar trabajo o vivir de eso al momento de elegir qué línea a salir? ¿Es un mito el problema de la empleabilidad? No, no es un mito el problema de la empleabilidad. Fundamental está en los métodos o el acceso que tú tienes para desarrollar esa empleabilidad. Una persona que sale de Bellas Artes, cuando sale de su maravillosa carrera, normalmente ha tenido 2 cosas en ese sentido. Ha tenido, pues, como muchas conexiones creativas con sus colegas, con amigos, con profesores, pero no tiene por qué haberlas aprovechado. Súper importante porque cuando no aprovechamos las estructuras existentes, probablemente nos quedamos en un punto completamente como medio, donde tenemos muchísimas capacidades creativas, muchísimas ideas, muchísimas cosas que queremos hacer, pero no sabemos cómo llevarlas a la práctica, no sabemos cómo conseguir empleo a través de esto. No lo sabemos. Es muy difícil, como el tema de la empleabilidad es muy difícil, principalmente porque nos cuesta muchísimo entender como las lógicas capitalistas y cómo las podemos llegar a aplicar. En ese sentido, ¿cómo pondremos la dificultad de encontrar trabajo o vivir de ese momento? Creo que se basa en 2 cosas. En el desarrollo para uno mismo se basa en tener unos medios propios que sean accesibles para tú visibilizar la manera en que quieres profesionalizarte. Estos medios propios pueden ser muy variados, o sea, hay medios propios que claramente cuanto más pasta tienes, cuanto más privilegio tienes, pues puedes tener más acceso, rollo, si tu padre es un curador de un museo o si tienes como un contacto directo de alguien que trabaja en una galería o alguna cosa así, pues probablemente tus medios para llegar a un desarrollo por ti mismo sean más altos. La mayoría de personas lo que tienen son medios accesibles, particularmente en las redes sociales. Vamos a explorarlo esto un poco más. Las redes sociales ahora mismo son de los mayores impulsos para que las personas en la dificultad laboral en ese sentido lleguen a tener beneficios de esto. Instagram es una red social que lo que hace muchas veces en las personas es que cuando yo no tengo unos medios propios muy altos, pero sí tengo básicos como internet, casa, ese tipo de cosas que entendemos que todos más o menos lo tienen que tener porque si no, como debate no entraría dentro de ese cuestionamiento.
Lo que hago es aprovechar estos medios propios para crear un plan de acción a corto, medio y largo plazo que pueda satisfacer mis necesidades. Aquí viene un poco lo que dice Fabián, ¿no? Como vivir de esto al momento cuando yo tengo medios propios es complicado y, sin embargo, la capacidad que tiene Internet para girar lo complicado es francamente alta. Hay muchísimas dinámicas que al ser públicas, no, que al ser gratuitas dentro de las redes sociales y dentro de como las plataformas como puede ser Doméstica, como puede ser Tumblr, ya no porque no existe, pero sí como páginas web específicas para ilustradores, para pequeños comercios, ahí tú lo que tienes son pequeñas cosas que te dan normalmente capacidad para que llegues a través del algoritmo a más personas. En esa capacidad tienes que tener suerte en los medios propios, absolutamente. Tienes que también investigar mucho de cómo funciona el algoritmo, qué hashtag tienes que poner, qué hashtag no tienes que poner, absolutamente. Pero lo bueno que tienes de este desarrollo de medios propios, y creo que es un debate en este sentido de probabilidad, de cuánto de probable es que a través de medios propios puedas llegar o no puedas llegar a tener una cierta empleabilidad, se basa en entender cuáles son los análisis previos que tú haces de los medios propios, cómo tienes una capacidad de usarlos y no de utilizarlos y cómo eres capaz de adaptarse constantemente a estos nuevos medios. Eso se ve muchísimo, por ejemplo, cuando existen ciertas ilustraciones que se hacen virales y de repente sale un tag que es, por ejemplo, Draw This in Your Style. Cuando tú aprovechas las metodologías y los medios propios, como exponencialmente cada vez más aumentando tu capacidad y tu probabilidad de llegar a encontrar un empleo. En este sentido, como si lo que yo necesito es en el momento, probablemente los medios propios no vayan a ser los más útiles para llegar. Pero lo bueno que tienen los medios propios es que muchas veces tú lo que haces es una partición del tiempo, porque cuando yo soy la única persona que me dedico a gestionar mis redes sociales, lo que publico, lo que no publico, cuando lo publico en ese sentido, cómo lo quiero hacer, también tengo mucho más tiempo en el día para encontrar actividades complementarias que me puedan dar a mí un cierto acceso a recursos económicos que si son urgentes para mí, puedo tener a ello. Es más fácil gestionar a nivel de logístico de tiempo cuando yo tengo una gestión y un desarrollo de mis propios medios, de mi Instagram, de mis redes sociales, cómo, a qué hora publico, cuándo programo, cuándo no programo en este sentido, que si dependo del horario que me dé la otra empresa, que si dependo de este desarrollo para otras personas. En el desarrollo para otras personas, en ese sentido, creo que es mucho más intuitivo los beneficios que puedes tener. Los beneficios de los medios ya creados, lo que tenemos normalmente es que tú, lo que viene siendo tu trabajo, tiene 100% un medio de difusión y tiene 100% un medio de visibilización. No te va a contratar un estudio para que tú le hagas un cartel y luego no va a poner el cartel. O sea, es dinero tirado por su parte y es dinero tirado y es tiempo tirado por la tuya. O sea, es francamente improbable que si te hacen eso no tengas una plataforma de difusión. Creo que en ese sentido, cuando tienes los medios ya creados, tienes esta capacidad un poquito más de visibilización, pero tienes un problema que suele ser el problema de reconocimiento y autoría. Porque la manera en que las personas tienen normalmente de ver que un diseñador es bueno o de ver que un ilustrador es bueno, normalmente no es con los grandes productos que haya hecho, a no ser que seas alguien como Paula Scher, que es una diseñadora extremadamente tocha que todo el mundo conoce. El artista promedio en ese sentido lo que hace es utilizar los medios ya creados para, uno, visibilizarse de que he hecho un trabajo, he sabido adquirir estas competencias transversales que a todo el mundo le gustan tanto y que son tan fancies, y dos, principalmente, tengo un currículum que cada vez es más alto y que puedo aprovechar. Porque una de las cosas que pasa mucho dentro del mundo de la profesionalización del artista es que te piden requisitos que son fantásticos, que es como, yo busco una persona de becario que tiene que tener 2 años de experiencia sin ser becario y un currículum equivalente a 5 años. Es como, ¿cómo leches puedo acceder o no acceder ahí? Entonces, trabajar y en este caso desarrollarse para otras personas sí es una limitación creativa y sí es una libertad individual que está como ciertamente paliada, pero tienes una construcción como más regular y más estable acerca de tu currículum, de lo que pasa y lo que no pasa. No es un currículum tan libre, tan específico y como tan marcado de este soy yo, pero demuestra otras cosas. O sea, creo que uno demuestra una gestión propia de los medios, de tu propio trabajo, y el otro demuestra una gestión colectiva de intereses que no son los tuyos. Dependiendo de tú como artista, qué quieras ser y si quieres estar trabajando para grandes estudios, si quieres estar trabajando para compañías de publicidad, ese tipo de cosas, o si quieres trabajar para ti, y ahí es donde viene la motivación, donde viene la satisfacción,
probablemente un desarrollo u otro es lo que más se te llega a ajustar en los pequeños matices. La siguiente cosa dentro del artista promedio es como la idea del potencial que puedes tener en este sentido de desarrollarte como te dé la gana, del desarrollo para sí versus la seguridad que tienes cuando te desarrolles para otros porque te contratan. Entonces, en ese sentido, lo que tienes que ver normalmente es cuánto de alto es el potencial y cuánto es el costo de oportunidad que yo estoy teniendo en sacrificio de una cierta regularidad y cómo a partir de eso yo accedo o no accedo a mi satisfacción propia en ese sentido. Y la última cosa dentro del artista promedio es con respecto a las responsabilidades. Las responsabilidades, algo que se pasa muy por encima con respecto al trabajo artístico, es que es extremadamente sufrido emocionalmente. Es extremadamente sufrido emocionalmente porque muchas veces tú te expones, o sea, tú llegas a la carrera, llegas el primer día, sacas un dibujo y tu profesor te dice, esto es una mierda absoluta porque técnicamente está mal, o sea, tiene mala composición, las luces están mal, lo que sea, bla. En el trabajo profesional existe mucha responsabilidad en ese sentido acerca de cómo cuando salen bien o cómo salen mal las cosas, quién recoge tanto el éxito como el fracaso. Porque la valoración es muy sencilla en este sentido. En el mejor de los casos, en el que salga bien el desarrollo para sí mismo y el desarrollo para otros, un desarrollo para ti mismo, potencialmente la manera en que tú gestiones tus recursos, decides un poco dónde quieres encararlo. O sea, decides si quieres reinvertir, a tener, por ejemplo, mejores materiales con los que pintar y hacer mejores producciones. Decides si quieres gastártelo todo e irte a un viaje, yo que sé, a Latinoamérica porque te da gana. Tú decides en ese sentido. Pero también tienes mucha responsabilidad, en el peor de los casos, de asumir cómo puedes gestionar o no puedes gestionar las cosas. Aquí el punto diferencial en este sentido, en el desarrollo para sí mismo, es cuánto de probable es que las cosas salgan medianamente bien para que tú tengas desarrollos o cuánto de probable es que las cosas salgan medianamente mal. Dependiendo de ese análisis que hagamos, lo que tenemos que hacer es valorar la capacidad que tenemos de reacción y de gestión en ambos casos y como ver cuánto de probable es que yo haya podido ahorrar, por ejemplo, porque sé que si sale mal me como yo todo el marrón, o ver cuánto de probable es que yo no haya ahorrado una mierda en media, porque en el peor de los casos pues me voy a quedar con el pelo con la culata. Entonces, en ese sentido, es mirar muchas veces como lógicas de protección psicológicas que puede tener cualquier persona, independientemente de que sea o no sea artista. En relación con el mejor y el peor escenario de la responsabilidad del desarrollo para otros, el mejor escenario, tú tienes una responsabilidad compartida, pero también tienes unos beneficios económicos compartidos, básicamente. Es como si tú haces una producción que es fantástica, maravillosa y de repente peta el universo y todo el mundo es como, wow, esto es genial, lo mejor del mundo, probablemente el estudio sigue un porcentaje de tu trabajo porque te ha pagado y te ha contratado y tú has asumido que te puede pagar en ese sentido y que aceptas las reglas del juego. Aquí lo que juega muchísimas veces es cuánto de justo o no son las cláusulas por las cuales la responsabilidad compartida en el mejor de los casos se da o no se da. Esto en la industria editorial se ve mucho porque tú tienes un autor que cuando va a la editorial muchas veces pues tiene unas cláusulas que a lo mejor son un poquito injustas con respecto a los beneficios. Da igual que venda 1, 2, 300 o 400, que le va a pagar X dinero y ya está. Pero luego también está la posibilidad de que se pague por comisión y si tú no vendes ni un duro, no tienes ni un duro, con lo cual inestabilidad, con lo cual te tienes que plantear existencialmente que están pasando muchas cosas, pero si te haces el bestseller de tu vida, también potencialmente tienes como una gradación de beneficios muy alta. En este desarrollar para otros, lo que depende y lo que hay que analizar mucho son cuáles son las cláusulas que me hacen a mí depender o no depender en cuestión del mejor de los escenarios. En cuestión del peor de los escenarios es exactamente lo mismo por invertido. Si te dicen que tú puedes asumir determinados costes y tienes que asumir, si el libro va mal, tienes que tener tú algún poco, pues a lo mejor hay que plantearse si esta empresa te está dando algún tipo de apoyo dentro de lo que está pasando. Es un caso no raro, pero sí es un caso francamente malo que se puede llegar a dar. Lo que suele pasar es que la empresa es como, mira, yo quiero sacar esto adelante, te voy a contratar porque siento que puedes hacer un buen trabajo, te voy a pagar esto, pero si sale mal, los beneficios no te repercuten directamente a ti, pero tampoco los perjuicios. Entonces, como son tipologías de contratos que desarrollan la responsabilidad de una forma diferente, en la manera que es compartida y en la manera que tienes que hacer una cierta autogestión previa. En este sentido, sí que es un debate mucho de probabilidad, de cuánto de análisis tienes o cuánto de probable es que te hagan un tipo de contrato u otro, cuánto de probable es que tengas una gestión efectiva o no efectiva del dinero en ese sentido. En cuestiones de tipologías del artista, esto es todo. Entonces, si hay alguna duda al respecto, vale, ¿cómo ponderarías que la libertad individual sea más importante que un posible bienestar colectivo? O al contrario, vale.
Creo que aquí hay que hacer muchas cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando nos planteamos esta idea de por qué la libertad individual es más importante que el bienestar colectivo es entender por qué el artista tiene el peso de ninguna de las dos. Como si la motivación del artista, y esto es un análisis que hay que hacer intrínsecamente, es ayudar a que otras personas, pues por ejemplo, al ver sus obras de arte, se sientan acogidas y se sientan como que, ah, sí, esto le ha pasado a otra persona, puedo salir de ello. Entonces, probablemente tu libertad individual va subyugada a que exista ese bienestar colectivo. Pero el bienestar colectivo muchas veces es una carga de la prueba que no tiene por qué asumir un artista medio. O sea, yo a lo mejor como Amparo Perucho me hace extremadamente feliz ponerme a hacer dibujos de gente que quiero y que es como, sí, me apetece dibujarles porque, ajá, sí, y no estoy haciendo un bienestar colectivo al respecto, pero no tengo por qué hacerlo. O sea, es una carga de la prueba injusta porque no recae en los artistas o no recae en todas las tipologías de artistas que solucionen el mundo. O sea, la manera en este sentido de valorar la libertad individual con respecto al bienestar colectivo, lo que hay que intentar ver es cuál es el encuadre en el que nos estamos jugando. Porque estamos jugando en un encuadre en el que en ese sentido sí que necesitamos que haya un desarrollo y sí que necesitamos que haya este bienestar, lo que podemos hacer es justificar cómo el cambio a través del bienestar colectivo se hace cuando somos potencialmente lo más auténticos posibles con respecto a nuestra libertad individual, cuando no somos copycats que estamos haciendo constantemente como los mismos desarrollos creativos y las mismas temáticas creativas porque eso es repetitivo y al final acaba entrando dentro del establishment. Una de las cosas pues, que el capitalismo tiene, que es como me parece extremadamente gracioso, es que es una capacidad muy grande de absorber las disidencias y de absorber los movimientos que van en contra del propio capitalismo. O sea, es lo que pasa muchas veces como con el movimiento queer, que es como muchas veces reaccionario hasta ciertas partes de la opresión capitalista, y ajá, Pride, o sea, la manera en que muchas veces tenemos de romper con este sentido, con las sistemáticas que hacen daño y que por tanto vulneran el bienestar colectivo, es justificable a través de cómo la libertad individual es más capaz de romper, aunque sea en microespacios y en microcuestionamientos, con las lógicas que llegan a ser opresoras. Entonces, creo que ahí tienes un potencial análisis de cómo la libertad individual puede acceder a un cierto bienestar colectivo en algunos de los casos, pero igualmente tienes un análisis de no tengo por qué asumir esta carga de la prueba de que el artista tiene que solucionar el mundo y tiene que mostrar al mundo cómo las cosas verdaderamente son, y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, en ese sentido. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede ser un buen debate sobre si prefieres reconocimiento o el desarrollo creativo? Creo que puede ser un buen debate en este sentido si somos conscientes de que ambos no son, de que no son excluyentes el uno del otro, ¿no? De que normalmente es una cuestión de en las circunstancias en las que tú te encuentras o tú tienes que desarrollarte, el reconocimiento o el desarrollo creativo, ¿a dónde te van a llegar a llevar? Probablemente te van a llevar hacia una cierta satisfacción que se va a materializar en cosas que no son tan diferentes las unas a las otras. Por eso para mí como los debates de reconocimiento y desarrollo creativo suelen ser un poco simétricos en ese sentido, porque es como, sí, ok, si son excluyentes, en este sentido, ver hasta qué punto el reconocimiento, y esto lo vamos a ver literalmente como en tres diapositivas, cómo el reconocimiento puede o no puede estar dependiente 100% de las lógicas que se dan a través del establishment privilegiado y cómo el desarrollo creativo en este sentido entra o no entra en estas lógicas y puede llegar a tener una cierta repercusión, una cierta como rédito económico, versus que el reconocimiento es la única forma verdaderamente de llegar pues como al objetivo que tú quieres tener, en este sentido de preferir como una cierta estabilidad económica, una cierta trascendencia, de que si a mí me llegan los Oscars y yo gano un Oscar, potencialmente tengo una satisfacción muy grande por el reconocimiento que está pasando, que si yo desarrollo la mejor película que no ha visto nadie en este sentido, porque a lo mejor la manera en que yo he tenido de exportar y como el esfuerzo que yo le he puesto a esta película, las ganas, el trabajo, las horas, es algo que no he sentido que fuera repercutido en ese punto. Por eso creo que entra mucho más en la segunda parte del taller, a la que voy a pasar ya, que es qué es el mercado del arte, ¿no? ¿Cómo vamos a entender el mercado del arte? Lo vamos a entender a través de tres cosas. ¿Qué se valora? ¿Quién valora? ¿Y cómo entrar? El cómo entrar es donde vamos a ver sobre todo la pregunta que hacía Viviana del reconocimiento del desarrollo creativo. Vale, ¿qué valora el mercado del arte? Una cosa que pasa mucho es que es como, ok, ¿cómo piensa el imaginario colectivo que se perciben las obras o no se perciben las obras de arte? Lo primero es que te dicen que el arte es subjetivo. Vale, el problema de esta idea del arte subjetivo es que anula completamente criterios de calidad,
que pueden haberse sido con respecto a unas ciertas justificaciones, sí, de los privilegios, sí, del establishment, pero que ahora mismo existen dentro de la academia. ¿Cuáles son los criterios de calidad y por qué decir o intentar justificar tu postura con respecto a entrar o no entrar al mercado del arte, el arte es subjetivo, no tengo que hacerlo? Es un poco una postura poco, por decirlo de alguna forma, poco fidedigna con respecto a la realidad. ¿Qué tipos de criterios puedes tener? ¿No? Como los criterios de calidad creo que se basan en dos cosas. En cuestiones técnicas que están más o menos aceptadas dentro de la academia acerca de lo que es o no es arte, y dos, justificaciones que rompen con lo que puede ser o no puede ser arte, pero que si están debidamente hechas, hace que entres dentro. O sea, el arte muchas veces y el mercado del arte se mueve a través de... Yo pienso que solamente el arte son aquellos cuadros que, por ejemplo, eran extremadamente realistas y luego te llega un tipo que hace unas manchitas para dibujar un pseudo, pues como un riachuelo y unas florecitas y unos nenúfares y tú dices, no, esto no es arte. O sea, el mercado del arte ahí dice, tengo unos criterios de calidad, me los están rompiendo, esto no puede ser arte. Pero ¿qué pasa? Las justificaciones a nivel técnico y a nivel plástico que se dan de ese cuadro que puede ser posterior, que puede ser, por ejemplo, los cuadros de Van Gogh en su momento, que puede ser el arte abstracto en su momento, que puede ser el urinario de Duchamp en su momento, las justificaciones de por qué sí tiene que entrar dentro de la categoría de arte, sean hechas por el propio artista o sean hechos por la esfera artística, de que hay gente que le caga muchísimo y está hasta los santos cojones de que el arte solo puedan ser 1, 2, 3, 4 tipologías de obras, dice, espérate que hay una justificación. En esta justificación buscan criterios técnicos, buscan criterios académicos por los cuales sí pueden entrar y por los cuales podemos llegar a considerar que es una obra de arte. Los criterios, en este sentido, aparte de subjetividad que sí que podemos conceder a esta frase de el arte subjetivo, es principalmente el gusto de si me lo pondría o no me lo pondría en casa. Si me parece o no me parece bonito. Si es algo que pondría en el baño, si es algo que pondría en el recibidor. Ese criterio con respecto a la subjetividad sí se da, pero en el mercado del arte no se da tanto, sino que se da la percepción que tienen las personas fuera de las estructuras artísticas como son galerías, museos y ferias acerca de lo que se está exponiendo. Cuando yo veo la performance del platanito Bienal, no sé qué, el tipo argentino, la gente dentro del mercado del arte tiene criterios objetivos por los que justifican que ese platanito esté dentro. El choque viene cuando yo veo que hay un platanito haciendo esto y digo, vale 4 millones. ¿Por qué huevas vale esto 4 millones? Y no lo entiendo. Mi subjetividad, cuando no tiene ese sentido un acercamiento a los criterios plásticos y a los criterios como conceptuales que han llevado a que el plátano está así, me hace percibir que no tiene que ser una obra de arte en ese sentido. Entonces, la subjetividad, normalmente, como si es una mecánica que entra dentro de cómo la gente percibe el arte, pero no dentro del mercado del arte, de la compra-venta del arte, de las personas que están en museos, que están en galerías. Porque las personas que están en museos, que están en galerías, suelen tener, por ejemplo, criterios de dominio técnico, adecuación al formato. Si yo te pido que hagas un cuadro de como máximo 1 metro por 2 metros y haces un cuadro de 3 metros por 5, pues potencialmente, lo siento mucho, baby, pero no estás cumpliendo unos criterios de formato que te estoy pidiendo, ¿no? Es como adecuación a la temática. Si yo estoy haciendo un concurso público acerca de feminismo y te planto, por ejemplo, yo que sé, un bodegón donde aparece mi café de soja de Mercadona y no hay una justificación conceptual en el proceso, en la obra o en la cuestión plástica, pues yo voy a decir, no estás cumpliendo con los criterios objetivos que estoy haciendo. Sí que existen como muchas pequeñas cosas en las cuales el mercado del arte valora técnicamente que existan estas cuestiones. Entonces, que el arte subjetivo es un estereotipo, sí, tiene un punto de razón en cómo perciben o no perciben el arte, pero a nivel de las mecánicas dentro del mercado, sí que es cierto que la mayoría de veces existen cuestionamientos objetivos. ¿De dónde vienen estos cuestionamientos? Creo que es como un debate diferente acerca de la validez o la capacidad que tienes de ingerir en estos cuestionamientos objetivos y de cambiarlos para que no siempre signifique lo mismo. Creo que es un debate y un análisis súper bonito, pero no es exactamente el análisis que se plantea cuando decimos que el arte es o no es subjetivo, sino que es como las estructuras de poder que han decidido qué es o qué no es objetivo, cuánto podemos penetrar en ellas, cuánto podemos cambiarlas, cuánto podemos hacerlas estar a nuestro favor o cuánto, por el contrario, nos estamos sistemáticamente adaptando a ellas. Es un debate ligeramente diferente acerca de
las lógicas del mercado del arte, que siempre asume que pueden tener unos criterios objetivos. Entonces, si nos toca debatir las típicas mociones que han salido en los últimos torneos acerca de los premios, acerca en este sentido de acceder a galerías, a museos en ese punto y de meterse en ese mundo, tenemos o podemos intentar jugar en el mejor de los escenarios en el que existen estos criterios objetivos y a partir de ahí entender por qué son o no son los mejores en ese sentido. O sea, sin meternos en que no, el arte es subjetivo, entonces pues nadie va a saber cómo valorarlo y como nadie va a saber cómo valorarlo van a hacer lo que les da la gana y como son todos hombres blancos que les gusta pues ver a hombres heteros blancos con sus mozas, pues siempre van a ser lo mismo. Cuidado con ese tipo de debates porque se quedan en ese sentido como en una concepción que es un poco extraña de las métricas por las que se mueve el mercado del arte. Más allá de que se valora, vamos a entender quién lo valora, ¿no? Y aquí como 3 instituciones principales. Tenemos los museos, las galerías y las ferias. Son todas instituciones que gestionan el patrimonio cultural. Gestionan de diferentes formas y la diferencia principal fundamental que tiene entre ellas es cómo la sociedad les percibe y en razón de cómo les ha percibido históricamente, cuáles son las funciones específicas que les ha dado a cada una de ellas. Vamos a entender esto, ¿no? Los museos. Como los museos son la institución artística por excelencia en este sentido. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, hay muchos escritores, como puede ser como Wertel Benjamin y gente así un poco chachi, que te habla de que cuando tú pones algo inherentemente en un museo, porque tú te han dicho, ah, mira, esto es un museo, aquí hay arte, tú asumes que lo que hay dentro es arte. Hay historias muy graciosas acerca de cómo limpiadores se han confundido y han tirado piezas de arte contemporáneo porque no se daban cuenta de que pues, era arte contemporáneo. Era como, pues esto es una papelera, claramente lo voy a tirar, como, me da igual. Pero a la vez ha habido muchas historias de gente que se ha quedado mirando papeleras, se ha quedado mirando tifos y cosas que no eran una pieza artística conscientemente, solamente por el hecho de que están en un museo. Entonces, en el mercado del arte, los museos lo que tienen es un papel legitimador de las obras súper, súper fuerte. Porque cuando entras dentro del museo, cuando entras dentro de que te han expuesto en, pues, sea un museo de arte contemporáneo, sea un museo de arte moderno, o sea, cualquier tipología de museo, se entiende en el imaginario colectivo de que, es suficientemente importante como para que esté ahí. Suficientemente importante como para que alguien, aunque haya una limpiadora que se confunda, ya está en un espacio que tiene como cierto culto por la institución que representa. Entonces, los museos dentro del mercado del arte siempre son legitimadores de lo que es, no es arte, de lo que importa, de lo que no importa, mirando normalmente en retrospectiva. Normalmente en retrospectiva, principalmente porque la manera en que están gestionados suele ser dejar que la innovación esté dada por otras instituciones y luego recoger la innovación y decir, te voy a hacer el resumen y te voy a hacer por qué era tan importante lo que hacía. De alguna manera, pues como otras instituciones pueden ser los extensionistas en este sentido de las instituciones del mercado del arte y como de las gestiones en este sentido del patrimonio cultural, y el museo es el legitimador, es el látigo que dice, esto era verdaderamente importante, date cuenta, vamos a hacerlo en este punto. La diferencia que tienen, por ejemplo, con las galerías en cuestión de percepción es que las galerías están concebidas desde un punto de vista de filantropía, en el cual ha habido una institución pública o privada en ese sentido. Es muy diferente, o sea, como hay de todo, hay galerías públicas y hay galerías privadas en ese punto. Ha decidido que quiere una tipología de obra, ha decidido que quiere tenerla, quiere exponerla y que quiere darle bombo. Las galerías lo que pasa es que dependen del potencial económico de las personas o de la institución en ese sentido, ha decidido darle apoyo para tener una capacidad de legitimar o no legitimar lo que viene siendo la obra que está dentro. O sea, hay galerías que están muy reconocidas en este sentido, que son muy buenas, es como, y ok, tiene que ser, como el Museo Thyssen-Bornemisza, en el fondo es una especie de galería de arte, pero que le han puesto museo antes, porque está tan establecido que la filantropía y el gusto que tienen ahí ha pasado como esta categoría de legitimización mega épica, que es esta idea de museo. En el fondo es una galería, que es ese espacio expositivo donde por criterios propios en el mercado del arte la gente escoge, en ese sentido, adquirir o no adquirir determinadas obras. Y las ferias, lo que tienen o el papel que suelen jugar en el mercado del arte suelen ser como innovadores con respecto a las temáticas plásticas y las temáticas políticas y sociales que se están jugando. O sea, todos no, pero como yo sí recuerdo hace un par de años, como la Feria de Arco, donde había una imagen de presos políticos, que en España era un tema pues, que, como siempre, estaba más o menos candente, y por estar expuesto en la feria se lió pardísima, porque todo el mundo tenía puesto en la mirada que las obras que estuvieran ahí eran valiosas,
no porque a lo mejor en 40 años sean valiosas, o en 20 sean valiosas, o me hayan aportado históricamente una mierda y media, sino porque sigue las narrativas de innovación y como cultural y socialmente lo que está pasando en el momento. Entonces, en razón de eso, lo que suele pasar es que se concibe que la forma en que tú presentas obras, cuando tú quieres romper temáticas, cuando tú quieres quejarte del Estado, cuando tú quieres quejarte de cuestiones políticas, en las ferias suele ser un mecanismo un poco más efectivo porque existe una predisposición mediática a que así pase. Cuando entras en los museos y entras en las galerías y ves obras que son disruptivas, lo que suele pasar es que te entra un cortocircuito de por qué está en un museo, qué hace aquí, si cuestiona el propio museo, cómo es que le han dejado entrar. Es un mensaje que muchas veces se pierde porque tiene como muchas contradicciones internas en ese sentido, que no sabe muy bien una persona que no tiene ni idea de cómo funcionan los museos, de cómo funciona el arte o de directamente qué es esta hueá que están viendo, no entiende qué está pasando. Pero en las ferias, como se te dice que es el lugar donde van a volver a exponer artistas contemporáneos súper tochos, donde vas a ver cómo tratar los temas y como los políticos que estás viendo vienen políticos, vienen, de hecho, el rey muchas veces ha venido a Arco en este sentido, como existe esta protección o como esta burbuja de asociar constantemente las ferias con la sistemática y las políticas sociales, económicas, culturales que están pasando ahora mismo, hay un ojo mediático súper grande puesto dentro de las ferias. Esto porque es importante, ¿no? En plan, porque es importante entender museos, galerías y ferias dentro del mercado del arte. Porque muchas veces reducimos el cuestionamiento de la accesibilidad, reducimos como el potencial que tiene una persona a que siempre expongan en museos, ya que siempre expongan en estas pequeñas galerías, que puede ser la galería de tu pueblo o como la biblioteca de tu pueblo en este sentido. Lo que tenemos que ver cuando se dan este tipo de debates es cuál es la motivación por la cual existe la obra plástica que estamos presentando, cuál es la motivación que yo como artista estoy teniendo, o cuál es la motivación que la persona que ha desarrollado, o personas, o el grupo, o el equipo que han desarrollado la exposición, me ha invitado o quiere que yo en ese sentido acceda al espacio del museo, acceda al espacio de la galería y acceda al espacio de la feria. Son matices que sobre todo son muy importantes cuando estamos hablando de dinámicas que están en mociones que solamente tienen que ver con el mundo del arte. Por ejemplo, mociones que tienen que ver con respecto al arte expandido, lo que estás hablando todo el rato son de cómo existe una democratización independiente de las instituciones y cómo esto afecta o no afecta a las personas que quieren producir arte, cómo esto afecta o no afecta a las personas que quieren comprar arte. Los debates con respecto a la gestión pública y privada, por ejemplo, también es exactamente lo mismo. Es entender cómo la gestión en este sentido puede influir en la manera en que se percibe o no se percibe un cierto patrimonio y la manera en que, desde la perspectiva del artista y desde la visión del artista en este sentido, la gente escoge hacer o no hacer obras. Esto, la valoración que quería poner aquí con respecto a público y privado es que existe una misconcepción súper grande de que lo público es gratuito y lo privado es caro automáticamente. Creo que hay matices, aquí lo que tenemos que ver es mirar e intentar informarnos un poco de por qué las cuestiones públicas son más accesibles más allá de la gratuidad y por qué las cuestiones privadas pueden tener un precio módico porque pueden tener convenios con cuestiones, como por ejemplo con el Estado, pueden tener convenios con las obras que están poniendo, por qué en estos dos casos en el que probablemente no hay como ni 100% gratuito ni 100% caro en ese sentido, por qué la gestión del público o la gestión del privado pues puede ser mejor en este punto. El año pasado, el torneo de la UNED, la última moción de fase de grupos, era justo un poco de quitar las obras o la propiedad intelectual de las obras que llegaban a ser tan importantes que tenían pues como esta valoración de son súper importantes. Entonces, la manera en que te planteaban la moción, por lo que se llegó a entender, por ejemplo, en mi sala, era que cuando a ti se te quitaba pasaba a ser una gestión pública y que cuando no prohibías este tipo de cuestiones de propiedad intelectual y cuando no te apropiabas de ellas, pues era más probable que la iniciativa privada en este sentido fraguara más. Lo que hay que hacer en este tipo de debates es entender cuáles son las diferencias prácticas de gestión entre la pública y la privada y cómo esto repercute muchas veces a los incentivos que tienen los artistas de producir cuando saben que, por ejemplo, en ese caso, si yo te hago una obra que es tochísima y me sale súper bien y soy súper viral y es como, sí, todo el mundo me está aplaudiendo, sé que esa obra va a dejar de ser mía. Cómo yo como artista esto me incentiva o no me incentiva a hacer determinadas obras, o cómo yo como artista precisamente cumplo mi satisfacción de decir, hostia, estoy repercutiendo en el mundo, hostia, estoy haciendo las cosas bien, he hecho una obra de putísima madre, cuando en el momento de que pues,
cogen esta propiedad intelectual y me reconocen ese mérito a través de la gestión pública. Porque esto, sobre todo, esta imagen es para que entendáis que la manera de gestionar el patrimonio cultural no es tan sencilla y no es tan dicotómica de público, gratuito o privado caro. La manera en que suelen funcionar, de hecho, las instituciones es a través de una como metodología no estática, donde tú tienes donaciones y compras que hacen que constantemente tengas exposiciones diferentes. Normalmente tienes en los museos una exposición fija y luego exposiciones itinerantes. Las galerías igual, tienes una exposición fija y exposiciones itinerantes. La manera en que se suelen acceder a estas exposiciones suele ser principalmente a través de donaciones de otras galerías, de otras ferias o incluso de estados que han determinado que para una exposición concreta, pues por ejemplo, pueden donar determinadas obras en este sentido, o directamente, si la institución tiene suficiente pasta y quiere acceder a esto, pues puede realmente como comprarlo. Una de las cosas que más suele pasar es que existen individuos que compran obras de arte porque se lo pueden permitir y tú haces como, ajá, y luego hacen donaciones a espacios públicos y hacen donaciones como a exposiciones y a galerías para que puedan visibilizarse esa obra. Los réditos económicos a veces están por contrato partidos dentro del museo de mitad para unos y mitad para otros, pero muchas veces es como, no, yo hago la cesión porque entiendo que es una obra suficientemente tocha y quiero que la tengas, y quiero que se exponga en el Prado, y quiero que se exponga en este sentido como en el Louvre, y quiero que se haga, pese a que provenga de una colección privada. La pregunta de Miquel es cómo podría matizar un debate, un equilibrio entre la filantropía y la interés de una institución privada de generar réditos económicos. Creo que el matiz principal en este sentido es cómo la filantropía es algo que no necesariamente se basa en esta idea de voy a intentar tener algo que me guste sin que tenga ningún tipo de valor económico, y cómo justamente una institución privada, por el hecho de generar réditos económicos, no significa que no reconozca que tienen un valor estético. O sea, muchas veces no, como el matiz, yo creo que aquí concretamente es que la generación de réditos económicos muchas veces puede ir ligada acerca de cuál es la percepción de belleza, la percepción de estética de la obra que tú estás teniendo. Entonces, no es que yo como institución privada para generar réditos económicos vaya a subir una entrada a 20 euros, a 300, como el precio más alto del mundo, sino que lo que suele pasar en las concepciones como estructurales de estas instituciones privadas es que por las obras que están teniendo, como suelen ser consideradas muchas veces como las grandes instituciones privadas, suelen tener cosas que sí que son medianamente reconocidas como importantes, suelen haber convenios en los cuales yo como institución privada el rédito económico lo saco no de las personas que están viendo mi exposición, sino de instituciones alternas que pueden permitirse pagar como la diferencia en ese sentido. O sea, esto es lo que pasa en España, sobre todo en Madrid pasa bastante, que sí que como hay mucho traslado entre obras públicas y obras privadas, lo que tienen es la institución privada genera réditos económicos, sí, pero el coste normalmente no va directamente de las personas que van a pagar la entrada, sino que va de si le han cedido una obra súper buena desde un museo público, intentan ver cómo con el museo público pueden seguir teniendo como una cierta comisión por el mantenimiento, por la explotación, porque eso cuesta una pasta que te cagas, mantener una obra es como carísimo, carísimo, y cómo a raíz de esto pueden llegar a un equilibrio de que la entrada a veces se queda o no se queda la misma. Porque la institución privada que quiere generar réditos económicos tiene mucho más en cuenta o es mucho más inteligente de lo que le damos crédito de cuál es o cuánto está dispuesto a pagar la gente por ver algo determinado. Si tú te acostumbras de que el museo, yo qué sé, el Centro del Carmen de Valencia vale 0 euros, no es una institución que digas, no es la mejor institución del mundo, pero suele tener exposiciones itinerantes chulas, te vale 0 euros siempre porque el rédito económico no viene de que tú pagas la entrada, sino que viene del convenio por el que tú has conseguido las obras y viene del convenio por el cual los artistas te los han cedido, tú les has pagado a los artistas o los artistas te han pagado a ti para que conserves su obra debidamente. Entonces, estos intereses privados para generar réditos económicos en el mercado del arte hay que tener mucho cuidado de cuáles son la manera o por qué, cómo es la forma en que han adquirido los productos por los cuales la gente les va a ver y por lo tanto la gente va a querer asumir o no asumir, pagan un cierto dinero. Creo que eso es como la matización más importante que yo haría, pues sobre todo para quitar esto de privado, siempre malo, réditos económicos, pues te van a explotar al 400% en ese sentido siempre, y creo que realmente se aplican las mismas lógicas por las cuales, si a ti constantemente te están subiendo el precio
pues, por ejemplo, de Netflix y llega un punto de que te vale 80 euros, cuando encuentras una alternativa más barata, no vas a ir. O cuando encuentras una alternativa más barata, va a llegar un punto en que tú vas a quebrar y vas a decir, no me renta por mucho de que esté Sense8, no me renta por mucho de que haya animes determinados, no me renta pagar este precio, porque llega un punto en el que cuando el rédito económico es desmesurado, la gente a veces tiene la capacidad de darse cuenta y decir, no, por ahí no paso. Eso a las instituciones privadas no les suele interesar mucho porque significa que van a potencialmente el desarrollo a largo plazo, que es el que le va a permitir mantenerse como institución en ese sentido, no les va a salir muy rentable. Entonces, a corto plazo sí que puede llegar a ser que te puteen, sí, pero es poco interesante, o sea, poco interesante para estas instituciones privadas hacerlo desde ese punto de vista. Como la filantropía en este sentido de dar por dar y que todo es súper chachi, hay cuestionamientos acerca de los dineros que tú necesitas para mantener de una forma efectiva y para explotar de una forma efectiva una obra que con la filantropía no se llegan a cumplir. O sea, solo los grandes millonarios o incluso los grandes millonarios que tienen en su casa las determinadas pues, obras, el cuidado que les dan no es un cuidado específico técnico normalmente lo que está pasando, porque no trabajan en ese punto con un equipo que se dedique o que dependa su mayor subsistencia de ellos, como cuando yo tengo una planta extremadamente bonita pero que solo me importa a mí porque es preciosa y quiero que todo el mundo la vea, pero al final solo me importa a mí y no tengo nadie que me haga check and balance, en la filantropía a veces se cometen errores muy grandes de gestión y se cometen errores en los cuales las obras salen perjudicadas. Entonces, plantear cuál es la potencialidad o cuáles son los beneficios en el acceso más o menos, pues no gratuito, pero como en la accesibilidad de la filantropía versus la potencial no tan accesibilidad, pero que sí puede estar mitigado dentro de las instituciones privadas que tienen réditos económicos, creo que es como una buena forma de empezar a matizar ese tipo de choques. Entendiendo quién valora el mercado del arte, a no ser que alguien tenga una duda más al respecto, pasaríamos a cómo entrar, que es la última parte del taller. ¿Dudas? 3, 2, 1, como si fuera una extensión. Bien, vale. ¿Cómo entras al mercado del arte? ¿No? Esto es algo que también preguntaban del mercado del arte, ¿es elitista o no es elitista? A ver, el mercado del arte es una burbuja en el cual la gente con más o menos poder y las instituciones con más o menos poder en parte determinan qué es lo que entra dentro del mercado, de lo que no entra dentro del mercado. La cosa es que, sobre todo con los últimos años, lo que está pasando es que como están surgiendo muchas pequeñas competencias ante lo que viene siendo como los grandes poderes del mercado del arte. Entonces, en los grandes poderes del mercado del arte hay varias formas de acceder, sobre todo a un reconocimiento y una profesionalización muy clara que no depende exclusivamente de que te compren o no te compren, sino de que depende también de otras cosas como hacer un currículum que esté respaldado por gente potente, hacer unas ciertas internships y hacer como un acceso a méritos que en la manera en que se percibe el trabajo creativo en este sentido te permiten empezar a hacer injerencias dentro del mercado del arte. ¿Cómo se entra a esta wea? ¿No? Tienes dos opciones. La de toda la vida de Dios, que son conexiones directas, que pues puede ser cuando tú tienes una comunidad profesional, tú de artistas y creáis una institución que os va súper bien, es súper tocha, porque tenéis los medios, conocéis a la gente adecuada y vais a topísimo del universo, esta conexión directa se da. No mucho, la verdad, como a la mayor parte de gente no nos va ni nos viene porque nuestro tío no es nadie o como no existe esta capacidad de entrar directamente en las estructuras. Otra cosa que sí que se puede hacer, sin embargo, en las conexiones directas es la curaduría. He puesto curatoría. O sea, es que en inglés es curator, entonces he dicho, pues no sé cómo escribir, pero entiendo que sí. Esto es cuando la persona que ejerce o que escoge cómo se plantea la exposición, qué contenidos, qué temáticas van, desarrolla un plan de acción acerca de cuáles son las obras que quieren que entren o se entren. Por ejemplo, Pagos de la Tierra fue como una exposición en 1989, creo, que lo que pasó es que la curaduría eran unos pavos súper random que decidieron que querían cargarse cómo se concebía el mercado del arte, porque se concebía de una forma súper occidental, en el cual la manera en que se entendían las cosas bonitas eran occidentales y el resto de que era no occidental de repente era como si fuera de hace 400 años. Y dijeron, oye, bro, esto está un poco feo, es como, no creo que sea así, creo que el mercado del arte, creo que las instituciones artísticas, creo que la compra-venta y como la capacidad en última instancia de dar un espacio para estas personas, de que puedan tener un rédito y que en ese rédito pues se cumpla la función en parte del mercado del arte de acceder y como exponer que personas se puedan dedicar al arte en ese sentido,
vamos a cambiar las cosas. Y lo que decidieron estos tipos con sus conexiones directas fue escoger artistas estratégicamente no occidentales para que expusieran de una forma directa en uno de los centros institucionales más tochos que es el Centro Pompidou. Entonces, en esa conexión directa, la curaduría sí que, y las personas que han llegado a este estatus de privilegio a través del academicismo, a través de lo que sea, como tienen la intención de romper las barreras, pueden dar una puerta súper grande a que artistas emergentes lo hagan. La pregunta es, ¿cuánto de probable es que esto pase? No tan improbable como uno pensaría, porque una de las cosas que más suele pasar en curaduría es que las personas que se encuentran dentro de este estatus de privilegio han estado expuestas a muchísimos cambios conceptuales dentro del arte. Entonces, el mindset, sobre todo en los últimos 40, 50 años, es que las cosas cambian constantemente y que si no te adaptas a estas nuevas formas de entenderlo, cuando la gente mira al pasado va a decir, perdió su oportunidad, no tenía que haber rechazado esto. Es como cuando, a mí no me cae bien la tipa de J.K. Rowling, ¿no? Pero cuando la rechazaron de las editoriales y luego miran atrás y es como, a lo mejor esa editorial no hizo muy bien en rechazar a esta persona. Entonces, lo que existe muchas veces en estas posiciones de poder de curaduría son incentivos constantes para ver cuál es la nueva cosa guay, qué es la nueva cosa que podemos romper, o sea, qué es el siguiente paso en ese sentido dentro de la institución del museo, dentro de la institución de la galería y cómo podemos nosotros como aportar dentro de esto. Entonces, ¿es extremadamente improbable que un artista emergente le cojan de forma directa en curaduría? No. ¿Es la opción más probable? Tampoco. O sea, es una opción que se da bajo unos criterios muy concretos de la persona que se encuentra dentro de esto, justificar y analizar cuántos incentivos tiene para que para que tenga este criterio de innovación, pero también que se encuentre en un espacio el artista promedio en el que pueda acceder a esta curaduría, pueda conocerla y por tanto pues puedan decirle tú, a ti, quiero que entres dentro de esta exposición. Porque cómo se desarrollaría el debate en ese sentido es de demostrar y de analizar en las estructuras de poder de las instituciones del museo, de la capacidad que tienen los artistas para llegar a nuevas instituciones o nuevas instituciones, sea por medios propios o sea por medios externos, cuánto de probable es que en esta conexión directa se llegue a producir. Demostrar esto creo que es lo que más os puede ayudar en este sentido acerca de la accesibilidad al mercado del arte si tenemos en cuenta las conexiones directas en este sentido. Exacto. La posibilidad de entrar a través de medios no convencionales como redes sociales es súper fuerte. Porque de hecho lo que están saliendo mucho, sí, de hecho literalmente como está saliendo muchísimo son exposiciones virtuales. No solo porque jaja COVID, porque sí, ha influido mucho en cómo el mercado del arte ahora es en plan, las obras son mucho más importantes que tengas copias digitales, es mucho más importante que tú tengas como un registro súper en orden porque jiji, la presencialidad y tu obra física a lo mejor no va a ningún lado y tú solo tienes como formas de fotografiar una instalación y que a raíz de eso se publiquen en redes sociales, se publiquen en páginas de museo que son online. Es muy fácil, o sea, no es muy fácil, pero sí que hay una posibilidad cada vez más alta de que con redes sociales, los algoritmos y sobre todo haciendo un rastreo de cuáles son las nuevas iniciativas que se están proponiendo a nivel online, tú puedas acceder a este mercado del arte. Y es como un ejemplo, por ejemplo. En la carrera, ahora mismo estoy haciendo una asignatura para mi desgracia, porque me equivoqué haciendo la matrícula y como me la tengo que comer con patatas, pero en esta carrera una de las mejores cosas que están haciendo es poner en contacto iniciativas que tienen una base online en la cual dicen, mira, yo tengo este dominio, yo tengo esta página web y lo que estoy buscando ahora mismo es innovarme porque los artistas que tenía el año pasado o bien ya no me interesan o bien ya han cumplido su función o bien pues han pasado a hacer otra web. Entonces, ponen en contacto a través de medios no convencionales, como puede ser en este sentido un portfolio online, como puede ser la existencia de un perfil en redes sociales, te ponen en contacto para que tú puedas acceder a mercados del arte que te pueden retribuir. Un mercado online que es como súper fascinante, pero tienes que tener un cierto contacto para poder llegar a este punto. Una vez tú investigas y eres consciente en ese sentido, es probable que puedas aplicar de forma más o menos constante a lo que viene siendo las estructuras del mercado del arte. En conexiones indirectas, que creo que es como lo más interesante en este sentido, son las oportunidades no aseguradas. ¿Qué son estas cosas, no? Son momentos en los cuales no tienes una certeza 100% de que tú vayas a entrar y vayas a poder
permear en las estructuras como puede ser que te expongan en un museo, que te expongan en una galería, que te expongan en una feria, pero sí que tienes potenciales grandes de tener una accesibilidad y tener una visibilización que tu obra en ese sentido maybe no tendría. En conexiones indirectas vamos a hablar de dos cosas, ¿no? De concursos y de premios. Creo que el debate de concursos suele ser un debate de probabilidad y el debate de premios suele ser un debate de importancia. ¿Cuál es el matiz que suele haber entre ambos? O que yo entiendo en este sentido entre ambos. Los concursos dentro del mercado del arte son iniciativas en las cuales tú haces un trabajo para presentarte un concurso, para presentarte una convocatoria y en razón de cómo te ajustas a los criterios específicos objetivos de ese concurso, de esa convocatoria, ganas, no ganas, quedas en un primer puesto, quedas en un tercero, no te cogen el tato y no paras ninguna eliminatoria. Porque esto es importante. Esto es importante porque una de las cosas que más se ha recriminado con respecto a los concursos, como el peor backlash que les suelen poner, es que es un trabajo especulativo. ¿Qué quiere decir esto? Tú no le pedirías a un abogado que te hiciera un caso bajo la temática X y que luego, si no te gusta el caso o si hay otro caso que te gusta un poco más, no le pagas porque no has ganado el concurso. El problema que le suelen meter a los concursos es que en este sentido es tremendamente especulativo y se aprovecha de que la gente tiene pues, una cierta necesidad de visibilizarse muchas veces o tiene como un incentivo de querer llegar a ese tener reconocimiento. Como lo que vemos con respecto a los concursos, perdón, que los concursos es de importancia, lo he puesto al revés, es cuánto de importante es esta temática especulativa en la mayoría del artista promedio, es decir, cuánto de importante es que se exploten un poquito más bajo estas lógicas a nivel pues, de justicia o a nivel de prácticamente que les cambia dentro de su vida diaria presentarse o no presentarse, cuánto de importante es esta cuestión especulativa frente a el poder legitimador que tiene los concursos. Esto es algo que a mí me gusta mucho este mecanismo, hay gente que no lo entiende, pero me parece maravilloso, que es que existe una narrativa dentro del mundo como del imaginario colectivo de que los artistas son gente que no es que se esfuerce poco, que se esfuerza estratégicamente, ¿no? O sea, son personas que como tienen talento, que como tienen habilidades y como pintan bien, dibujan bien, se presupone que la manera en que ha llegado a desarrollarse de esa forma es a través del mito del artista, como esta persona que es un Miguel Ángel 2.0, que lo puede hacer todo y que es como, wow, qué guapo, no te ha costado nada. Como la idea de, pero esto lo has hecho en 5 minutos. No te voy a pagar tanto porque lo has hecho en 15 minutos. Y no se ve muchas veces cuál es la narrativa o cuál es el trabajo y el esfuerzo académico que hay detrás de que tú puedas hacer esto en 5 minutos. Entonces, los concursos, muchas veces no, los concursos en ocasiones lo que sirven son como un mecanismo de legitimización de que tú has accedido a una competición y como la gente percibe que la competición es esfuerzo, automáticamente, independientemente de que tú ganes o de que tú pierdas, es como, esta persona, a lo mejor su obra no me gusta, a lo mejor lo que ha presentado no ha ganado un concurso, pero sé que se esfuerza, sé que trabaja, sé que tiene como incentivos en los cuales yo cuando voy a mirar el trabajo de esta persona ya no le puedo decir es que esto lo has hecho en 5 minutos, ya no le puedo decir esto, pues bueno, lo puede hacer mi hijo, esto lo puede hacer no sé qué, no, porque como ha participado en algo que competitivamente, como la manera en que tiene la sociedad capitalista, entender la competición suele ser de una forma muy sana, como que todos competimos, entonces pues como todos nos esforzamos por ser el mejor, entonces en ese sentido pues todos estamos desarrollándonos y poniendo impulso y poniendo incentivos en salir de nuestras burbujas, la gente empieza a entender que en tus concursos en ese sentido has intentado desarrollar tus oportunidades de una forma que entra dentro de las lógicas, como de las lógicas capitalistas, como el mecanismo, como lo que tendríamos que hacer en este sentido, es ver cuánto de importante es esta legitimización que se puede dar a través de los concursos y cuánto de importante es esta especulación que se puede dar a través de los mismos concursos, como entendiendo cuál es más importante, que puede ser a través de un análisis de principios o puede ser a través de un análisis de consecuencias, de cómo, ok, te pueden legitimar, pero luego en última instancia, pues como los concursos te siguen habiendo explotado y no sabes cuándo vas a poder usar esa obra y no sabes verdaderamente cuánto impacto vas a poder tener en las personas, llega a ser un gris o una capacidad de análisis en ese elemento de legitimización competitiva que puede cuestionar muchísimo la importancia, pero también en ese sentido pues podemos hablar de cómo los concursos se suelen dar desde una perspectiva occidentalista de lo que es bello, de lo que no es bello y como es un desarrollo de que la gente que suele ganar concursos
puede ser un poco más privilegiada porque pues, simple y llanamente pues, potencialmente tenga una calidad de materiales un poco más alta que el resto o suficientemente alta como para que pueda competir. No se nota cuando alguien tiene un material extremadamente bueno, pero se nota cuando alguien tiene un material extremadamente malo. O sea, hay lógicas de importancia de, vale, cuánto de injusto es este concurso y cuánto como de potencial de desarrollo que puedes tener, de legitimización y de acceso, por ejemplo, a reconocimientos, a becas, a que tú lo puedas poner en el currículum en este sentido, es desde la perspectiva de un artista promedio lo que más le importa. Lo que más le importa es, jeje, no es justo esto, no quiero que me especulen porque esto va a retribuir a que constantemente estoy poniendo precedentes de que me especulen, pues entonces probablemente no vamos a tener como en mayor estima los concursos. Pero si lo que yo pondero es como, mira, sé que me van a explotar, mira, sé que el mundo es una mierda, voy a intentar sacar el mejor rédito con respecto y voy a intentar romper pequeñas cosas, pequeñas concepciones para que a posteriori la gente no empiece a cuestionar en este sentido si los artistas trabajan o no trabajan, no empiece a cuestionar que hay oportunidades profesionales y que están encaradas esas lógicas capitalistas, pues a lo mejor me voy a coger más con respecto a los concursos. Entonces, como es un debate de valorar la importancia de lo que te puede dar en ese sentido y si el costo de oportunidad te renta o no te renta. Con respecto a los premios, el debate es de probabilidad. O sea, está invertido, lo he puesto mal de positivo y lo corregiré antes de subir. En cuestión de probabilidad, lo que tenemos es, en negativos, es, vale, los premios normalmente están construidos precisamente por estas esferas de poder. Es lo que vemos muchísimo en, por ejemplo, los MTV, lo que vemos en los Oscar, la crítica que se le hace estandarizadamente es como, jiji, los premios, la academia está súper corrupta. Esta academia no le interesa una mierda las cuestiones de pues como las minorías, no les interesa que les acaben de petar porque les interesa sacar, como mantenerse en sus movidas, como no van a ser los impulsos prioritarios para que cosas que verdaderamente son importantes y obras que a lo mejor pueden significar muchísimo a nivel social entren dentro de estas estructuras del mercado del arte. La mayor negación que se suele tener a los premios es con respecto a esas esferas de poder de Occidente, de Estados Unidos, de cómo muy ligadas a cuestiones raciales, a cuestiones machistas, y el mayor pro que se les puede dar a los premios es que son espacios de visibilización. Entonces, en este debate de los premios, que es que yo hago una obra, me presento a posteriori como al premio, no porque el premio no marca, o sea, el premio no necesariamente marca los requisitos de la obra, sino que yo hago una obra y luego la presento al premio, como que es a posteriori, mientras que los concursos siempre es yo presento cosas para el concurso en ese sentido, o en un 90% de los casos, en ese punto, lo que valoramos en los premios es cuál es la probabilidad de que el espacio de visibilización que yo pueda conseguir a través de los premios sea uno que se cumpla o se ajuste a la satisfacción o las motivaciones que yo tengo como artista promedio por el cual he creado la obra. Si es uno que cumple mis cuestiones de espacio, de simplemente quiero una visualización, simplemente quiero que se me dé bombo, como artista promedio, a nivel individual, sí que te puede rentar. Pero como a nivel colectivo existen cuestionamientos muy fuertes de hasta qué punto esta probabilidad es algo que solamente hace que repercutir en este sentido dentro de las propias lógicas sistémicas del poder y que siempre se van a estar perpetuando como determinados tipos de arte como rupturista o determinadas producciones más o menos progresistas con respecto a esto. Entonces, es una valoración de cuánto de sencillo es estos espacios de visibilización, cuánto de probable es que se dé el cambio que se está buscando cuando intentamos acceder a este mercado del arte a través de los premios. El cambio es muy probable y analizamos que el cambio es muy probable, a partir de ahí sí que podemos volver a tener este debate con respecto a importancia de cuánto importante es que una persona pues, que es realmente privilegiada siga ganando constantemente, versus cuánto probable es que una persona que no ha tenido nunca el espacio ahora empieza a tener un espacio. Puedes llegar a hacer otra vez como el debate de importancia, pero la base fundamental del debate de los premios se basa en probabilidad en este sentido. Porque si no hay un análisis, nunca puedes entender cómo de fácil es que se acceda o no se accede al mundo del arte, mientras que con los concursos es un poco más un consenso dentro de pues, como los círculos creativos de que potencialmente puedes acceder a ellos. La cosa es si te renta o no te renta acceder a ellos. De hecho, hay concursos que literalmente se ganan solo con presentarse, porque no se presenta ni el tato y tú te presentas porque echas todo currículum y dices, va a vivir la vida. Es como son 3 concursos de pintura contemporánea, cambias un par de cosas y dices, voy a probar. Y hay veces que ganas, como hay tantos concursos, tantos, que hay veces que sí que la probabilidad de acceder a este pues, como espacio de mercado es bastante alta. La pregunta de Viviana es, ¿el público, potencial comprador de una obra, suele pedir currículum para ver la participación en un concurso en relación a la normativa de reconocer el esfuerzo para el pago? Vale.
Creo que hay varias cosas. O sea, si estamos hablando de artes plásticas, normalmente sí. Se te pide un currículum expositivo por el cual si yo, por ejemplo, soy Pepito Grillo, tengo 3 millones de dólares y digo, quiero coger y quiero comprar una obra. Voy a mirar qué artistas son emergentes o qué artistas me gustan a mí en los criterios objetivos en este sentido que yo vea o los criterios de innovación que más o menos me estén interesando y en raíz del currículum y del potencial rédito de vuelta que yo puedo tener a nivel de, escogí bien este artista o, este artista es muy puto amo, me gusta lo que hace, el currículum, qué tal, si lo miran. O sea, para tú exponer en una galería es la primera vez es la más jodida de todas. O sea, es la más jodida de todas porque no tienes ningún tipo de aval, no tienes nadie que diga eres bueno, curras bien, eres responsable con los espacios, vas a cuidar las paredes, vas a cuidar el montaje, no vas a dejar un agujero de 3 metros de la pared cuando te vayas. Sí que piden que exista un cierto precedente previo en la participación. El comprador en este sentido lo entendemos como estos individuos que están buscando cuestiones estratégicas, suelen pedirlo dentro de como que existan filántropos en ese punto. Una persona random que va a una exposición no lo pide. La cosa es, para llegar a esa exposición, potencialmente sí que se ha pedido que hay un mínimo de currículum por el cual tu trabajo esté más o menos validado. Porque si no, que tú dibujes a las 3 de la mañana en tu casa, si no tienes una obra que lo demuestre y si no tienes como ciertas capacidades o una cierta construcción de que es algo serio, no te lo van a hacer. O sea, por ejemplo, pasa en Valencia, que hay muchas, ahora por ejemplo estamos intentando hacer exposiciones toda mi clase, que yo por suerte, por desgracia, me he librado de esa wea porque lo voy a hacer online, pero la gente está como loca porque vas a los sitios y es como, vale, ¿dónde has expuesto? Y ellos, no, es que estoy estudiando, entonces, claro, todavía no puedes poner, ajá, y les mandan una porra. Cuando encuentran a alguien que es como, mira, voy a depositar la confianza en ti, voy a depositar y voy a pensar que tú eres un tipo serio y que me vas a traer una obra que sea más o menos decente y voy a pensar que no me vas a joder las instalaciones y que no vas a hacer un destrozo, a partir de ahí todo es muchísimo más fácil. Pero tienen que darte ese salto, porque si no te lo dan porque o bien hay una persona que ya te recomienda o porque tienes un currículum que sí que avala que pues, trabajas y no es un juego esto para ti, la gente no va a poner su espacio. La gente no va a poner como sus paredes, no va a poner su luz, su electricidad, no lo va a poner. Que a ti te apetezca, pues como que exista un dibujito en la pared en ese sentido. Entonces, el potencial comprador que ve las cosas a nivel físico sí que necesita currículum. El potencial comprador que lo ve a nivel online solo necesita currículum, particularmente en las cuestiones de diseño y de como de new media. Porque muchas personas, con el problema, ahora uno de los problemas que hay es que, copyright, la gente pues puede hacer mucho plagio porque en internet puedes encontrar de todo y en las marcas de agua pues a veces son muy fáciles de quitar cuando tienes un poco de conocimientos de Photoshop. O sea, la propiedad intelectual de las cosas es extremadamente complicada de mantener en un mundo globalizado cuando todo el mundo hace gestiones por internet. Entonces, el potencial comprador muchas veces lo que está buscando es que si tú tengas unas obras concretas que a lo mejor le han llamado la atención, pero que tengas un cierto aval de que estas obras son tuyas. ¿Esto cómo se consigue? Pues, o bien porque has expuesto estas obras a nivel previo antes, por lo tanto es un currículum que dices, sí, este es el mío, o bien porque tienes las copias de los originales, o bien porque tienes como un registro directamente de Creative Commons y como son cosas particulares para registrar que una propiedad es tuya, que demuestran que la obra es la que hay. Entonces, el currículum sí que se suele jugar y sí que se suele necesitar de formas más o menos graduales, en matices más o menos graduales y en formatos muy diferentes, pero sí que se necesita. Como tú cuando vas a aplicar a una empresa de diseño, si no tienes portfolio, te van a decir, genial, tú puedes tener todos los conocimientos de Illustrator que quieras, puedes dibujar que te cagas en la tableta, pero yo no sé lo que haces. Si tu currículum no existe, si no tienes ese portfolio, no te van a contratar. Entonces, el potencial comprador en sus diferentes facetas, en ese sentido, sí busca bastante que exista un cierto aval curricular, un cierto aval por parte de instituciones que diga que, pues, básicamente, curras bien. Estas son las dos conexiones indirectas de concursos y de premios que se pueden acceder online y presenciales en ese sentido. Y lo último que quedaría es pues, si tenéis dudas con respecto a pues, como visión del artista, el mercado del arte. Creo que una pregunta de Carlota, ¿no? Pues como en esta línea de propiedad intelectual, el uso de MCTs que os está poniendo de moda podría ayudar a solucionarlo. Y
pero el problema es el acceso que estás teniendo a esas plataformas. Como entiendo que la mayoría de artistas ahora mismo sí que está intentando hacer un cambio hacia el online, un cambio hacia las plataformas digitales, pero no saben muy bien cómo gestionarlo. Es como, por ejemplo, académicamente, tú hasta que no llegas a cuarto y te dicen, jaja, TFG no es propiedad tuya, sino que es propiedad como de la universidad, tú no eres consciente de si tu obra es tuya o no es tuya. Entonces, y pueden ayudar a solucionarlo con respecto a la propiedad intelectual. El problema es cuánto van a tardar el artista promedio en adaptarse a estas nuevas formas y en aprovecharlas. Porque también dentro de la propiedad intelectual hay como tres tipologías. Tienes el copyright, copyleft y Creative Commons. El copyright es la obra es mía, solo mía, y yo tengo que pagar una pasta para que la obra sea mía y solo mía. De forma que si alguien le hace una foto, siempre se sepa que es tuyo y les lleve a como al director y sea como, jaja, pues eso es porque no es tuyo. Entonces, tienes que pagar una pasta, literalmente tienes que pagar mensualmente, no sé cuánto es, pero tienes que pagar mensualmente porque se mantenga tu propiedad intelectual en ese sentido. El copyleft son personas que dicen, a mí me da absolutamente igual que me roben los diseños, me da absolutamente igual que me cojan los PNGs, me da absolutamente igual todo. Entonces, no lo voy a registrar en ningún lado y si me lo roban, yo digo, pues muy a gusto, chico, vale, como tú quieras, o sea, como tú quieras. Porque a mí lo que me importa no es tener como la propiedad intelectual al respecto, sino que lo que me importa es a lo mejor la plataforma de difusión que tengo de las personas que cogen mi dibujo y lo repostean pues, sin dar ningún tipo de crédito, o como la capacidad que tengo de cuando grandes empresas a veces son un poco especiales y hacen un poco plagio de pequeñas empresas, es como, ¿es injusto lo que están haciendo las grandes empresas? Sí. ¿Hay artistas que se exponen de forma voluntaria a esto y que luego lo explotan y dicen, jaja, la gran empresa me ha cogido un diseño que es mío, mira, este es mi diseño? Suele pasar. Lo que pasa en este sentido es que la gente no tiene conciencia de cuando el copyright es como verídico o no es verídico, porque tú normalmente como no vas y dices, jijiji, voy a buscar el copyright de este cartel que me ha gustado. Entonces la gente se cree lo que tú le digas en ese punto. O sea, se cree que si constantemente, por ejemplo, en redes sociales está habiendo un momento de no, este es el diseño de no sé quién, esto ha habido una movida, no sé, la empresa se ha aprovechado, no se ha aprovechado, la gente crea su concepción de propiedad intelectual en raíz de la narrativa que tú estás exportando y lo que le estás diciendo de quién es y de qué no es. Si no dices nada, no es tuyo, 100%. Pero si dices algo y creas conversación, incluso aunque no tengas propiedad intelectual en ese sentido, puedes llegar a tener ciertos beneficios de visualización, puedes llegar a tener ciertos beneficios de tener como un currículum o ponerlo en tu currículum en ese sentido de decir, jaja, esto ha sido algo mío. La cosa es que te crean o no al respecto. Y el Creative Commons es un punto medio. O sea, el Creative Commons es el punto medio de yo cedo mi obra y cedo que la gente utilice mi obra, pero, por ejemplo, quiero que me den crédito. Esto es lo que pasa. Hay páginas de diseño, como puede ser FreePic, que tú dices, ¿puedes descargar gratis esto? Sí. ¿Tienes que dar crédito? Sí. Pues lo único que tienes que hacer es como darle crédito y poner la arroba o poner diseñado por no sé quién, diseñado por no sé cuántos. Eso se queda en el archivo. Entonces, es como un buen compromiso entre puedo tener cuestiones de visibilización y puedo tener ciertas cosas, pero no necesariamente como estoy renunciando 100% a que el trabajo sea mío en el momento en que lo muestre. Cita, sí, por mí, si quieres, puedes desmutearte y preguntar. Ok, hola, muchas gracias por el taller. Quería preguntarte si existe como algún criterio para definir qué es lo que le gusta a la audiencia, porque no sé, yo tengo como este sesgo de que existe una banalización del arte, como que a la gente solo le gusta lo que está de moda, pero no sé si eso sea como realmente así o si existan diferentes tipos de públicos, o sea, como en cuanto a la caracterización de la audiencia, cuando uno está hablando del artista que trabaja para el resto, no solo para una empresa, sino para la audiencia en general, ¿cómo puede uno definir pues realmente hacia dónde tiene que trabajar? En ese sentido, hay tipologías de públicos. Esto es como todo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, haces una película y la película la puedes hacer enfocada o a personas que van a decir, ah, sí, es la mejor película del mundo porque cumplen con sus criterios en donde está vivir. Es lo típico de la academia hace películas para la academia. La La Land a mí me encantó, me apasionó, pero entiendo que es una película que es como lo que le hace es comer la boca a las películas de la academia. Su público demográfico en ese sentido, o como la manera en que enfocaron los criterios técnicos y los criterios de calidad para desarrollar el producto final, está hecho para que se mantenga ese mensaje y como se haga esa ovación al antiguo Hollywood en ese sentido. Entonces,
que hay una tipología que es como el arte para la gente que le gusta el arte. Esto pasa mucho, como solamente vas a un museo de arte contemporáneo si encuentras a alguien que le gusta arte contemporáneo y te ha arrastrado a un museo de arte contemporáneo. Pero tú a lo mejor no ibas a ir a un museo de arte contemporáneo en ninguno de los momentos de tu vida, porque no te gusta, porque no has tenido acceso, porque no lo entiendes, por lo que sea, porque lo entiendes y te dices, ¿qué tontería es esta? Da igual, entonces sí que hay como un público que es como le gusta el arte intrínsecamente y como le gusta el arte en ese sentido, dice, voy a ver arte. Es el público más minoritario. La mayor parte del público suele funcionar por inputs acerca de, no necesariamente de las modas, pero en parte sí, de cosas que le atraen a nivel estético y de que la gente dice que son bonitas, no son bonitas, que son importantes o no son importantes. Por ejemplo, en el momento en el que tú estás aplicando y estás haciendo una ilustración y la subes a redes sociales, como esa ilustración, el público al que se va a mover tú no lo puedes controlar. Entonces, tú lo que esperas como artista es que exista alguien que sea capaz de revalorizar tu trabajo en ese sentido a nivel de decir, esto está rico, esto está todo chulo, está todo Gucci, está todo bacano, y coja y lo expanda dentro de sus círculos. Porque el público, en este sentido de las redes sociales y de los algoritmos, es un público que le gusta simplemente ver cosas bonitas. Y a raíz de que ve una cosa bonita y que le gusta algo y dice, sí, esto está guay, esto, wow, me encanta, me flipa, es cuando investiga, es cuando te sigue, es cuando empieza a tener esta producción. Entonces, como una tipología de público, en este sentido, es muy generalizada y la que no tiene un interés súper grande por el arte, pero sí aprecia naturalmente las cosas que le gustan, que no le gustan. ¿Cómo se definen en este sentido las cosas que le gustan y no le gustan? O sea, aquí hay muchas teorías con respecto a psicología y de estética, la estética de lo feo, la estética de lo bonito, como lo que queráis hablar, la estética de lo pulido, pero un consenso más o menos generalizado que existe en redes sociales es que, por ejemplo, eh, las obras que suelen llegar a ser más o menos un poco virales en cuestiones de ilustración son obras que cumplen con una rigidez técnica a nivel de están bien hechas y tú lo ves y dices, siento que está bien hecho, y si no está bien hecho porque dices, es un garabato, tú eres consciente de que es un garabato, pero te gusta que es un garabato. Entonces, técnicamente, como es un criterio de pulcritud y un criterio de desorden súper grandes, pero que están súper contemplados dentro de lo que viene siendo la creación plástica. Porque el criterio de pulcritud muchas veces es como quiero que sea limpio, que quiero que sea una imagen que tú literalmente te la podrías descargar en el móvil y la podrías tener de wallpaper. Y yo lo estoy haciendo para que tú hagas eso. Entonces, el público reacciona de acuerdo a como ese mensaje de criterio, como de criterio claro, estético que tú le has mandado. Pero si tú coges y dices, vale, no, yo lo que voy a hacer es expresar el garabato y como la rabia que tengo dentro y lo haces de una forma que plásticamente es como desordenada, que parece un dibujo como súper, con muchos grafismos, como con mucho negro, y dices, wow, okay, aquí ha pasado algo, es como, está pasando algo. La gente lo que tiende a ver es como, no es quizá algo que te lo pondrías de fondo de pantalla, pero sí es algo que te interesa, porque es algo que a nivel técnico dices, está picando un porqué, está picando un qué hay detrás. Entonces, técnicamente sí que hay como corrientes bastante fuertes de cómo si yo quiero provocar una reacción en el espectador, pues puedo hacer un tipo de arte u otro tipo de arte. Como si yo quiero que tú lo que hagas es descargarte mi imagen, voy a hacer cosas que a lo mejor sean más pulcras y que la general diga, todo el mundo diga, qué bonito, qué lindo es esto, pero si lo que quiero es que la gente pues como le haga daño y diga, esto me está haciendo, como me está tocando mucho la patata, pues a lo mejor voy a seguir otros procedimientos creativos que son más acordes a eso. Por ejemplo, como la estética de hacer cosas horribles, súper feas. Hay gente que le encanta, o sea, y hay gente que le encanta y los artistas saben que hay gente que le encanta. Saben que hay gente que le encanta porque lo que busca en este sentido no es una perfección estética, sino que busca que le provoquen algo, que le provoquen miedo, que le provoquen ira, que le provoquen algo. Entonces, utilizan criterios técnicos, plásticos, pues como de agresividad, de los colores que utilizan, toda la teoría del color, para que tú tengas esa reacción. Entonces, en cuestión de el público al que se van haciendo, sí, muchas veces se tiene muy en cuenta a quién quiero acceder, cómo quiero acceder y cuál es el gusto de la persona a la que quiero acceder, para yo provocarle la reacción que yo quiero en este sentido. Es más psicología del color y psicología en el sentido de creativa, de cómo la gente asocia determinados inputs con cosas que otra cosa. Voy a la pregunta de Viviana. ¿Cuándo un artista está comenzando debería o cuál es la tendencia a priorizar según la línea de moda? Porque se sabe que gusta, debería explotar su desarrollo creativo para tratar de destacar del montón.
Vale. Ok, cuando un artista está comenzando, tiene un cacao en la cabeza. O sea, hay que entender que normalmente está este mood de yo sé lo que quiero hacer, sé el tipo de artista que quiero ser desde el minuto 3 de mi vida, pasa a lo mejor un 3% de la gente. La mayoría de personas lo que suelen tener es un proceso creativo en el que dicen, me está empezando a gustar determinadas cuestiones plásticas, me está empezando a gustar el dibujo, me está empezando a gustar la escultura, me está empezando a gustar la fotografía. Y en razón de eso, pues luego cogen y dicen, quiero desarrollarme o no quiero desarrollar. Cuando estás comenzando como artista, la tendencia sí que suele ser de sí tu motivación y si tú sabes que tienes claro cuál es la temática, aunque sea que quieres seguir. O sea, si tú tienes claro que, por ejemplo, quieres ser un artista de género, si tienes claro que quieres ser un artista web o un artista performático, sigues normalmente eso que te gusta y intentas que tu desarrollo creativo sea destacar a tope en ese punto. La motivación es lo que condiciona que un artista cuando está comenzando, si tiene más o menos, claro, aunque solo sea como un input de un 30%, si demostramos y si analizamos cuánto de importante es este 30% para su desarrollo como artista, va a coger la opción que me planteas, la segunda opción de explotar su desarrollo creativo para destacar de un montón. Si no lo tiene claro, y aquí es una cuestión de análisis de cuánto de probable es que se tenga o no se tenga claro, lo que suele pasar es que la gente intenta probar muchos palos. Entonces, en la prueba de determinados palos, como no existe como un ore que digan yo quiero ser este tipo de artista y siento que mi camino va por aquí y siento que este tipo de dibujo es el que quiero o esta es la línea plástica que estoy teniendo, y que seguir a la moda es algo que es una cuestión estratégica. Es como en las modas existen contramodas, en las contramodas se crean nuevas modas y como es un ciclo constante en el cual se puede aprovechar de una forma muy directa cuáles son las tendencias para hacerte un hueco en las tendencias. Porque puedes no saber lo que quieres y que necesites justo un desbloqueo de voy a ver qué es lo que quiere el resto de personas, en plan voy a ver qué es lo que vende, voy a ver qué es lo que hay la gente, para que tú enfoques muchas veces el desarrollo creativo. Dicen que de las peores pesadillas de los artistas es ver un folio en blanco, porque no sabes por dónde empezar, no sabes qué tienes que hacer, qué desarrollar, qué no desarrollar. Entonces, cuando nos encontramos en un momento de bloqueo, cuando nos encontramos como empezando como artistas, a veces es útil en este sentido priorizar cuestiones estéticas y cuestiones políticas, aunque sean conceptuales, en la línea de moda que existe para tú intentar buscar cuál es tu propio hueco. La cosa y el debate es cuánto de probable es que tú te absorbas por esta línea de moda, cuánto útil te puede llegar a ser a ti para tu desarrollo o cuánto te importa que tu desarrollo sea verdaderamente a nivel creativo como externo a estas lógicas de moda y externo a estas lógicas de lo que es tendencia o lo que no es tendencia. Entonces, como tienes este doble debate de probabilidad de hasta qué punto puedes o no puedes, en este sentido, como meterte dentro de las lógicas sin lastimarte a ti mismo y cuánto de importante es para ti, bajo tus motivaciones, que te puedas o no meter en ese punto. Voy a la pregunta de Miquel, la conexión del público con el arte sentamente emocional o las primeras impresiones. Las primeras impresiones son un condicionante emocional muy grande. Cuando vemos una persona, o sea, esto es, en teoría del color, una de las cosas que los primeros nos dicen es que tú, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, hay determinados colores que a lo mejor es un poco que tú llegues, porque hay asociaciones que están puestas en lo que viene siendo en la cabeza de las personas por cómo han concebido las formas, por cómo les han enseñado que los colores significan determinadas cosas, que hace que tú puedas ser muy agresivo, por ejemplo, o demasiado alegre. Cuando tú eres un abogado y vas a un bufete, no te recomiendan a nivel estético que tu primera impresión sea, por ejemplo, con amarillos, porque eres demasiado happy flower. Es como el amarillo se pone con esta cuestión de positividad, con esta cuestión de optimismo y se asocia con este tipo de cosas. ¿Qué colores te recomiendan estas primeras impresiones? Por ejemplo, el azul. El azul se asocia mucho con la calma, con la templanza, con una cierta racionalidad. Las primeras impresiones están estructuradas a nivel de criterios estéticos para que tú busques, o sea, para intentar provocarte una respuesta emocional determinada. El arte abstracto esto lo explota muchísimo porque cuando se ve reducido en las cuestiones de no voy a dibujar un caballo, sino que voy a dibujar cómo me haría sentir un caballo, es un poco absurdo, pero hay cuadros que son un poco así, lo que dicen es voy a reducir cuál es la esencia del sentimiento que me puede provocar libertad y voy a intentar plasmarlo a través de cuestiones que son puramente plásticas, que puede ser una cuestión solamente de color, puede ser un cuestionamiento de rayajos que te hagan sentir que estás viendo un espacio diáfano, que estás sintiendo un espacio abierto y en el que pues, puedes
irte con un caballo de alguna forma es un ejemplo un poco raro, pero creo que se acaba de entender que a nivel plástico tú buscas cuál es la primera impresión en razón de qué es lo que quieres provocar. Rothko, por ejemplo, tiene la mayor parte de sus obras, lo que son cuadros abstractos en los que utiliza la teoría del color y cómo la gente percibe los colores para intentar meterle en una inmersión más o menos profunda de las cosas. Hay cuadros de Rothko en una capilla que son gigantes y que son de morados y negros, y es prácticamente lo que te intenta hacer en este sentido, es inmiscuirte en un mindset que tú cuando ves ese cuadro, tu primera impresión, si pasas de largo, pasas de largo, y eso es algo que tienes que asumir que es posible que pase en ese sentido, pero si no pasas de largo, entras en una experiencia inmersiva, que es la experiencia inmersiva que está intentando provocar en ti el autor en este sentido. ¿Cómo salgas tú de la experiencia inmersiva? ¿Qué te haya aportado, qué no te haya aportado? Eso ya depende mucho de ti, depende mucho de qué es lo que hayas visto en las formas, qué es lo que hayas visto en los colores, pero la experiencia de intentar llegar a ti emocionalmente y que te quedes, eso es algo que sí se busca mucho con las primeras impresiones. No sé si de pequeños hacéis una cosa, que era, por ejemplo, hacer rayajos en una hoja donde no tiene nada, y luego en los rayajos intentabais buscar formas coherentes. Eso es porque el cerebro de las personas está constantemente buscando patrones y cuando ve algo que no sabe cómo desarrollar, dice, voy a intentar encontrarle el sentido o voy a intentar pasar página. En los rayajos, o entre comillas rayajos, por ejemplo, el arte abstracto y también juega mucho, es como Kandinsky, ese tipo de, o sea, sí, Kandinsky, Pollock, ese tipo de arte, que es en plan, tú no sabes qué está pasando, pero te transmite cosas porque dices, esto es un caos, o esto es muy ordenado, o estas formas geométricas es como, ¿qué está pasando? Porque no puedo dejar de mirar un punto rojo, en plan, ¿qué hueá se está narrando? Entonces, la primera impresión que tú tienes a raíz de esto es lo que a ti te provoca una cierta curiosidad o no curiosidad, o te llega a hacer decir, voy a interesarme, no voy a interesarme. Pero la forma en que está enfocado que a ti te dé una primera impresión, sí que suele estar planeado. Sí que suele estar planeado que cuando tú ves un cuadro de Pollock estás súper overwhelmed porque es como todo el rato muchas cosas y dices, no sé esto cómo mirar. Cuando tú ves un cuadro de Rothko, pues es como inmersivo y dices, ¿qué está pasando aquí? Como colores, tintas, y luego ya te fijas en cuestiones técnicas o no te fijas en un comino. ¿Es eso lo que están buscando en cuestiones de criterios o incluso cuando están buscando en cuadros figurativos, compositivamente la mirada te la intentan dirigir a determinados sitios? Hay análisis de cuadros pues, de Delacroix, incluso de Velázquez, de los cuales, según la composición que se está teniendo de los personajes, según, por ejemplo, si hay un personaje que te está mirando, que tú intrínsecamente sin querer lo vas a mirar. Esto es lo que más se ve, por ejemplo, es con la Gioconda. O sea, una de las cosas que más hace la gente cuando va a ver la Gioconda es que se mueve y ve cómo la Gioconda, entre comillas, mira. Eso es porque en la manera en que han hecho el cuadro, en la manera en que lo han desarrollado, han buscado criterios en los cuales te busquen y te fuercen a tu cerebro a que encuentres determinados patrones en este sentido. A raíz de eso, tu primera impresión te provoca algo, te quedas, te vas y tienes una experiencia artística más o menos grata o como llegas a exportar cosas. Pero eso, o sea, ante la respuesta de la conexión del público con el arte es netamente emocional, sí, pues no necesariamente sí, porque está provocado normalmente por los criterios con los cuales tú buscas una primera impresión o la buscas. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no, acabaríamos aquí el taller. Pues entiendo que ya está, entonces, bueno, Miquel está escribiendo. Vale, genial. Pues por mi parte ha sido todo. Perdón por la chapa, sé que han sido 2 horas, yo me planteaba hora y media, pero como estabais haciendo preguntas era como de dejar claro que he estudiado 4 años para algo. Y nada, si tenéis dudas o cualquier cosa me podéis hablar por WhatsApp, por lo que sea, que probablemente Ola nos pueda dar mi número. Y ya está, enjoy el taller, no digáis que los artistas se quieren morir de hambre, que lo hacen por el amor al arte, intentar jugar un poco más en matices.